Y dale que va, país, que son las 7 de la tarde y 17:07 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Ayer me pedía Marcela Pagano y nuestra productora por acá, Karina Gurevich, me pedían que hagamos la tapa del programa hoy con Boris Johnson. Claro que sí. Cumplí, la hice, después la vamos a ver, nunca más oportuna, porque siguen los dimes y diretes con Gran Bretaña por el tema Malvinas, Marce, pero después la vamos a ver. Después en un ratito, me lo prometiste, sí. Así que prometí a deuda. Yo te pedí algo más también, te dije que lo peines. ¿Cómo sería un Boris Johnson peinado? Como viste que siempre está como arreglándose la camisa, como que lo agarran Boris saliendo Johnson del sauna. peinado. Si te lo peiné a Milei, que vive acá nomás, imagínate el otro que vive 13.000 kilómetros. Sin costo. Sin costo arrancamos este programa y arrancamos con estas 4 noticias del día que sí, algunas tienen costo. Por ejemplo, las que tienen que ver con tu billetera. En medio de la incertidumbre económica, se volvió a reunir el Gabinete Nacional con ausencias del presidente y ni más ni menos que del ministro de Economía, Guzmán. Y también estuvo Cerruti fuera esta vez. Tras el encuentro, Mansur, el jefe de gabinete, aseguró que la Argentina tiene lo que el mundo necesita y avisoró un gran futuro para el país. También dijo que la suba del blue, bueno, sí, sube, pero es un mercado marginal. En un rato te cuento lo que pasó con el dólar. Y faltó a la reunión el presidente de la Nación porque cambió la agenda y se fue a Jujuy a visitar a Milagro Sala, que está internada en Jujuy. Fernández le pidió a la Corte Suprema enmendar las barrabasadas en contra de la líder del movimiento Tupac Amaru y habló de persecución. Por su parte, el gobernador jujeño, Gerardo Morales, dijo que la visita fue una falta de respeto a la provincia. La crisis del gasoil impacta fuerte en casi todo el país y crece el malestar. Hay distintos sectores que están pidiendo finalmente que los cortes de transportistas autoconvocados tengan una solución inmediata. Ahora, la noticia del día tiene que ver con el anuncio del campo que decretó un paro nacional para el 13 de julio. Vamos a ampliar esta información en instantes. El faltante de gasoil, la falta de respuesta sobre el rumbo económico, el tipo de cambio, la presión impositiva, distintas situaciones que han llevado finalmente a la mesa de enlace a decretar que la medida de paro va a ser para el 13 de julio. Es inminente el paro nacional del campo. Está ya con nosotros Nicolás Pino, que es el titular de la Sociedad Rural Argentina. Nos está escuchando. Bueno, justo te teníamos invitado al piso y en el medio pasaron cosas, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Marcela? Buenas tardes. ¿Cómo están ahí? Bueno, contanos un poco esta noticia de último momento. ¿Por qué la decisión finalmente de ir a un paro? ¿Qué sucedió? A ver, Marcela, voy a dividir el día de hoy en dos hechos muy importantes. El primero y el más importante es la reunión que, convocada por la mesa de enlace, se generó hoy acá en la Sociedad Rural, donde vinieron cerca de 40 entidades, 40 asociaciones, 40 cámaras. Éramos un grupo de toda la cadena agroproductiva de la Argentina. Hoy estuvo reunida en la Rural, donde se elevó un documento consensuado entre todos, hablando no solo del problema coyuntural del gasoil o el problema coyuntural que tenemos a partir de hoy con el tema fertilizante, sino con una propuesta hacia adelante, hacia una Argentina mucho más amable para vivir, una Argentina que se deje de hablar de peleas entre nosotros mismos, sino proyectemos una Argentina hacia el 2030, por ejemplo, donde desde el sector del campo toda la cadena agroindustrial tiene mucho para aportar. Lo único que necesitamos son reglas claras, que no nos cansamos de decirlo, parece aburrido, pero siempre decimos lo mismo. Reglas claras, sí, pero, que nos dejen Nicolás, trabajar, que nos saquen un poco la pata de encima y ahí trabajamos. Hemos charlado un montón sobre estos argumentos y es más, te escucho y casi es escuchar a cada uno de los referentes de los distintos sectores que uno habla, ¿no? La claridad de reglas es algo que se piden entre todos, los que comandan empresas hoy, incluso las pymes.
Ahora, nada cambió en función de eso, digamos. Estamos con la misma incertidumbre de comienzo de años. ¿Por qué el paro? Concretamente, ¿cuál fue la decisión que ustedes dijeron, es hasta acá? Si no es un paro, no nos vamos a hacer oír. Bueno, acto seguido de toda esta reunión que duró mucho, la mesa de enlace reunida acá tomó la decisión de hacer una jornada federal de demanda. Vos me dirás qué nombre raro todo eso, pero ¿qué significa? Que el día 13 de julio nos vamos a juntar en diferentes puntos de todas las provincias de la Argentina. ¿A qué? A presentar a la sociedad toda la demanda que tenemos, acompañada de todo lo que tenemos para ofrecer. A eso estamos trabajando, hablando cámara por cámara, sector por sector, para ver si se suman a hacer una jornada de un cese de comercialización. Eso no quiere decir hacer un paro convencional como estamos acostumbrados. Nicolás Pinó. Es un día de concientización para lograr el efecto que queremos. Sí, escucho. ¿Qué tal? Soy Edi Zunino. Esta concientización tiene que ver también con dar respuesta a la posición oficial de algunos voceros que han venido señalando que el campo se sobreestoqueó de gasoil en todo este tiempo, dada la idea de que iba a faltar el combustible y que, que iban a buscar la manera de tener más guardado. Por supuesto, Eddie, ese comentario que no sé qué funcionario lo hizo, que esto pasa porque el campo está sobreestoqueado, un comentario temerario, por no decir un comentario fuera de lugar. Eso no es la realidad de lo que está ocurriendo. No es que el campo está sobreestoqueado, nosotros trabajamos seguramente con cierto stock, pero eso no cambia año tras año. Nicolás, te hago una pregunta. Si es que se consumió más es porque producimos más. Te hago una pregunta muy concreta. Sabés que anoche tuvimos sobre el cierre del programa a Omar Plaini, que es uno de los titulares de la CGT, y él también ponía un manto de dudas sobre lo que está pasando con el gasoil. Dice que el gremio de camioneros no reporta oficialmente un faltante que genere una problemática en el transporte. Bueno, por supuesto, camioneros es muy fuerte. A la hora de hablar de transporte uno piensa en Moyano. Entonces, si esta agrupación da cuenta de que no hay faltante de stock y que hay un normal tránsito, lo que sugería Plaini es que hay intereses políticos detrás y algunos sectores que están forzando a una crisis al gobierno. ¿Desde tu lugar lo ves de esa manera? Marcela, a mí me toca recorrer el país y yo he estado con señores choferes de camiones que han estado 8, 10 y 12 horas esperando que vengan a reponer el gasoil que falta en diferentes estaciones de servicio. Y te estoy hablando de provincias como El Chaco, Formosa, Corrientes. Ayer mismo venía de Tandil a la tardecita y en la Ruta 3, en la rotonda de la Ruta 3, empezó a haber una concentración de camiones quejándose por eso. El problema también radica es que a veces no es que falte el gasoil, sino cuánto vale el gasoil. También. Ayer, Tandil, 5 de la tarde, gasoil en una estación de servicio sobre Ruta 226, Ruta 3 te dije es 226, me equivoqué, 220 pesos había gasoil. Ahora, Nicolás, para que entienda la ¿cuánto vale el gente, gasoil? para que entienda la gente la génesis del reclamo, en la respuesta anterior donde vos decías que sí, nosotros nos estoqueamos, lo solemos hacer, y lo que pasa es que esta vez estamos produciendo más. Si están produciendo más y la cosa va, se supone que bien, ¿cuáles son los reclamos que los llevan a un paro? A ver, vale aclarar y te agradezco, Eddie, que me des el lugar. No es que nosotros trabajamos con un stock, obviamente esto no es general porque los diferentes niveles de productores existen y la Argentina es muy diversa. Más allá de eso, uno siempre, cuando tiene que cosechar o tiene que sembrar, prevé de tener el gasoil para poder trabajar. Claro. A eso me refiero con un stock, pero eso es la nada misma. ¿De qué nos quejamos? Más allá de la situación productiva o de margen o de valores, el reclamo, la demanda es por todo lo que decía Marcela cuando estaba haciendo la introducción de esta charla. Doble tipo de cambio que es feroz en las economías regionales más toda esta situación de los derechos de exportación que todavía no se definen quién va a poner realmente. El Congreso tiene que tomar este tema y definir qué es lo que va a pasar con esto. Carga impositiva, propiedad privada. En el sur siguen ocurriendo hechos vandálicos, ¿no? Con gente que realmente delinque y acá no pasa nada. O sea, es muy diverso
la demanda. O sea que Pero es toda posible, demanda- es posible que tengamos un Sí. año productivo y bueno para el campo, pero a la vez conflictivo. A ver, productivo y bueno, Edis, y yo te comento que en un mundo demandante de alimentos, porque la situación del mundo está tan grave que se demanda mucho, Ucrania, Rusia totalmente parados, grandes productores de alimentos. Nos miran a nosotros y nos dicen, Argentina, produzca más, porque necesitamos. Si yo te digo que por ahí se siembra menos trigo que el año pasado, ¿vos podés creer eso? No, la verdad que no. Yo me ato a lo que vos decís y, bueno, trato de que y la es la gente, realidad. que es la que está viendo la tele, entienda, porque vos planteaste, el campo está consumiendo más combustible porque está produciendo más. Entonces, y a la vez hay un conflicto. Entonces yo trato de entender cuáles son las variables de esa conflictividad en un sector que dice que, entre comillas por lo menos, le está yendo bien, porque eso significaría para mí producir más. Por eso te pido la explicación para que entienda la gente. Porque para que entienda la gente, y trato de ser fácil, vuelvo a repetir, un mundo que demanda lo que nosotros hacemos. Nosotros que queremos trabajar más y producir más porque para eso trabajamos. Tratamos de planificar los años agrícolas y el tiempo ganadero de la mejor manera posible. Bueno, todo eso se puede hacer en tanto y en cuanto vos tengas el combustible, que es el gasoil, al alcance de la mano para poder no parar tu producción. Cuando la falta de gasoil genera, por ejemplo, en el transporte, que se vaya demorando las cargas. Hoy me decía un productor que ya hay problemas en los tambos para la entrega de leche porque los camiones que tienen que ir a buscar la leche no llegan. Todo eso va dificultando el normal desenvolvimiento de un trabajo. Y en el tema del campo, por ejemplo, cosecha de soja, cuando hay que cosechar, no se puede esperar. La siembra de trigo, cuando hay que sembrar, Edi, no se puede esperar. También nos está afectando una seca, hace lugares que hace 60 días que no llueve y eso también está demorando la siembra. O sea, se juntan un montón de cosas, pero la realidad, Edi, vuelvo a repetir, lo he vivido en carne propia, el gasoil, cuando aparece el precio, aparece el gasoil, pero... ¿A qué precios? Ahora, entonces, Nicolás, bueno, ¿sabés qué está bueno Marcela, esto? te decía, 220 pesos de ayer. ¿Sabes por qué está bueno esto? Porque vos estás poniendo de manifiesto algo que está sucediendo y que el gobierno no lo vislumbra, que es que hay una remarcación en el precio de combustible de facto. Ante la escasez, el que tiene le pone el precio. Eso es la regla de mercado, digamos. Están descubriendo lo que los manuales del libre mercado explicitan. Yo te pregunto porque empieza a haber escasez de algunos productos por el tema de la logística, pero además, si se encarece el costo de llevar y traer los productos porque se encarece el combustible, vamos a tener una problemática de inflación. Si vos tenés tu estructura de costos que sube, porque el ítem combustible pesa muchísimo, eso significa que vos lo vas a traspasar al consumidor final. Imagino que lo hacen todas las empresas. ¿Qué proyecciones de inflación están manejando ustedes en la sociedad rural? Desde el lado nuestro entendemos que hablar de un 60-70% de inflación nos quedamos un poco cortos. Esos son los números que estamos evaluando aquí adentro. Y los productos Lo que vos decís, primarios... en este momento hay una reunión sí. en transporte. Sí, lo sé. Estamos Hay allí una reunión en trabajando transporte también. hablando del tema tarifas. Bueno, todo lo que es aumento en el costo de fletes, lo sabemos todos, repercute sobre los precios, eso es así. Contanos es eso, así. porque sabés qué pasa muchas veces, el consumidor se enoja con ustedes, porque a veces el gobierno también los hace ver a ustedes como los grandes, los que fomentan la remarcación de precios junto a los supermercadistas y a los productores de las grandes empresas. Entonces, vos sos la pata campo, productor primario o sector agroindustrial. ¿Cómo sufre en la estructura de costos este aumento de combustible? ¿Qué significa en porcentajes? Contanos si podés, o quizás tenés algún ejemplo a mano. No te puedo hablar de porcentaje porque vuelvo a repetir lo que decía hace un rato. La actividad de los diferentes productores agropecuarios de la Argentina es muy diversa y los niveles de producción también varían dependiendo de la zona. Lo que sí hay que dejar claro, Marcela, es que los productores, todos los productores argentinos, no somos formadores de precios. Nosotros nos dedicamos a producir y nuestro producido lo volcamos a los diferentes mercados. Si es ganado, remate ferias, mercado de cañuelas. Si es granos, a los acopios, a los exportadores. Pero no ponemos el precio de nuestro producido.
Claro. Eso es clarísimo. Bien, y la última que te quiero preguntar viene por el lado del dólar, ha sido uno de los temas del día, cada vez es mayor el desfasaje entre tipo de cambio oficial y paralelo. Contanos en promedio cuál es el dólar campo, que poca gente sabe, no es el oficial, porque cuando le quitas los impuestos el productor en promedio recibe menos. Dólar campo, cuando hablan tanto de dólares, ¿cuál es la cotización? Soja, cuando se liquida la exportación de soja, el dólar vale 80 y pico de pesos. Carne, cuando se liquida la exportación, 108, 110 pesos. Leche está más o menos por ese número. Cuando el productor recibe el valor de su producido, de su venta, se da vuelta y tiene que ir a comprar insumos para volver a sembrar, para volver a comprar alimento, para lo que fuera. Y el dólar, cuando vos vas a comprar insumos, vale lo que vale el dólar de 200, o sea, 200 y pico. Vos recibís, a vos te pagan 80, 90 centavos el dólar, perdón, 90 pesos el dólar, pero cuando vos vas a comprar el insumo que está atado al dólar, porque lamentablemente el campo está trazado por insumos que están atados al dólar, se toma de 2.40, 2.50, ni siquiera el oficial. Exactamente, exactamente. Eso es lo que pasa. Hay algo más profundo, pero no quiero confundir, porque la realidad es que a veces el productor vende su producido a un exportador y el que liquida la exportación, ese ingreso de divisas, es el exportador. Claro, pero ese exportador sí recibe esos 80 y pico, exactamente, sí recibe 80 y pico de pesos por... Mirá, es tan raro esto que hoy, por ejemplo, en la carne, que es una vedeta argentina, ¿no? La carne nuestra, pero famosa en el mundo entero, hoy no está haciendo negocio exportar carne. ¿Por qué? Por este bendito problema del doble tipo de cambio. El exportador, cuando va a comprar el novillo, el precio que tiene que pagar a nivel dólar oficial es el más alto de la región. Entonces quedamos fuera de mercado. ¿Pero por qué? Justamente por ese tipo de cambio desfasado que hay entre el dólar oficial y el dólar real. Nicolás, entiendo que si dan este comunicado oficial, que se hace mucho daño. Es porque no están avisorando una reunión ni con el presidente ni con ninguno de los primeros mandos del gabinete. No por ahora. Siempre digo lo mismo y faltaría la verdad si digo otra cosa. Con el ministro Domínguez tenemos diálogo abierto permanentemente, pero evidentemente las soluciones y las necesidades que se requieren desde el sector no siempre llegan a ser las que necesitamos. Por eso se generan este tipo de reuniones, por eso se generó el día de hoy, por eso este comunicado fuerte e interesante, que vuelvo a repetir, lo importante es, no le estamos hablando a la coyuntura, a los problemas de gasoil y fertilizante, sí lo tocamos. Le hablamos a la población, a la sociedad, le hablamos, por supuesto, también a la oposición, señores, ¿qué van a hacer el día que les toque ser gobierno con todos estos temas? ¿Y qué? Y planificamos una Argentina hacia adelante. Ya lo das por hecho que va a haber un cambio de color político. Bueno, pero está bien empezar a escuchar propuestas. Lejos de saber qué va a pasar. Nicolás, muchísimas gracias por haber participado en Para que Sepas, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes y siempre gracias por acompañar. Que tengas buenas noches. Y así fue entonces, el presidente se tomó un avión y se fue a Jujuy a visitar a Milagro Sala, que está con una trombosis internada. Y el presidente dijo que hay una persecución política hacia la líder del movimiento Tupac Amaru. Martín Angulo, ¿se está pidiendo un indulto para Milagro Sala? Bueno, hoy se plantearon dos cuestiones. La primera, Alberto Fernández, después de visitar a Milagro Sala, le pidió concretamente a la Corte que ponga fin a lo que llamó las barbazadas judiciales que entiende el presidente de la Nación se cometieron contra la dirigente social en las distintas causas que tiene, que después vamos a repasar. Y por otro lado, Juan Grabois, desde Ecuador, hoy le pidió concretamente al presidente de la Nación que indulte a Milagro Sala de aquellas causas que tienen trámite, que después vamos a contar por qué el presidente de la Nación, en rigor, no puede indultar a Milagro Sala. Esto es lo que dijo Juan Grabois. Tiene la posibilidad de darle el indulto. Es hora de pasar de las palabras a los hechos. Y una de las cosas que dijo Juan Grabois es: Alberto Fernández hizo campaña con Milagro Sala. Llegó a la presidencia de la Nación y es hora que empiece a tomar
cartas en el asunto, planteó Juan Grabois, concretamente Estaba pidiéndole... muy que enojado le indulten. Gerardo Morales, Sí, porque saltó- hoy incluso saltó tenía fuertísimo una el actividad gobernador. oficial. El gobernador de Jujuy dice que nunca fue Alberto, ni siquiera verlo en esta visita de hoy, que para lo único que fue a Jujuy fue para ver a Milagro Sí. Sala y que también él se debe como presidente al Bueno, pueblo jujeño. Una carta Ahora- muy dura que hizo en sus redes sociales, la dio a conocer, pero bueno, en un momento en donde recién hablábamos con el titular de la Sociedad Rural, uno uno presume, Eddie, que con situaciones tan complicadas como vive la Argentina, los referentes de la política deberían dialogar. La verdad es que es extraño también que el presidente pase por una provincia y no tenga ni siquiera una conversación con el gobernador. No, y plantee cosas tan fuertes de temas que están en el Poder Judicial Sí. de la Nación. Pero estamos en comunicación con Marcos Aldazábal, que es el abogado de Milagro Sala. Aldazábal, un gusto conversar contigo. Acá Marcela Pagano y Eddie Zunino te saludamos desde Para Que Sepas. La pregunta es, ¿se puede llegar a indultar a Milagro Salas? ¿Está en el manual de la defensa de la dirigente? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas noches. Nosotros, buenas tardes, buenas noches. Lo que está en nuestro manual es ir por las vías judiciales. En principio, nosotros las presentaciones las hacemos ante el Poder Judicial de Jujuy, que es donde tramitan las causas, y bueno, tenemos también una causa pendiente, que quizás la más importante, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo cual la vía para nosotros está a través del Poder Judicial, que es el que tiene que responder, y no del Poder Ejecutivo. Ujú. Ahora, Marcos, entonces, habiendo levantado tanto el perfil el presidente de la Nación, politizando la situación, ¿eso ayuda o complica la situación y la estrategia de ustedes como abogados? No, a ver, por un lado nosotros una situación que está politizada desde el primer día, en el sentido de que es una bandera política también del gobernador de Jujuy, que Milagro Sala expresa explícitamente. Es una causa que siempre estuvo politizada, y no creo que tampoco tenga que verse la intervención del presidente de la Nación en el sentido de visitar hoy a Milagro Sala como una cuestión simplemente en términos de politización, porque también el que es responsable ante los organismos internacionales de derechos humanos que tienen medidas vigentes respecto a Milagro Sala es el Estado Nacional, con lo cual el Estado Nacional tiene también una obligación legal de cumplimiento de estas medidas, y no es una cuestión meramente política, y tampoco, y creo que en ese sentido me parece que tampoco hay que verlo solamente en esa línea, y si hay un motivo por el que está... Perdón, pero la justicia, yo entiendo tu mirada, pero la justicia está actuando, más allá de que el gobernador puede tener su postura, el presidente tiene la suya. Digo, no creo que el presidente tenga menos poder que el gobernador. Acá hay una justicia. Bueno, en realidad sí lo tiene en este caso, y no estoy hablando de poder político, estoy hablando incluso de poder legal. Las causas tramitan en la justicia de Jujuy, que es la justicia ordinaria, sobre la cual el presidente de la Nación no tiene... Claro, poder. no crees en esa justicia. Ahora, Marcos, vamos a hacer un paréntesis acá, si te parece, lo incorporamos a Martín, porque es importante repasar cuál es el estado judicial de Milagro Salas, cuáles son las causas que tiene. Son varias causas las que tiene, pero nosotros destacamos 3 que son las más importantes porque hacen a sus condenas y además a su situación de prisión domiciliaria. Milagro Salas está detenida desde enero del 2016. Primero estuvo detenida en una cárcel, después pasó a una situación de prisión domiciliaria y el foco central de la defensa está puesto en su situación de detención. La causa más importante que tiene Milagro Salas es una causa en la que fue condenada por la justicia oral de Jujuy, por un tribunal oral de Jujuy, a 13 años de prisión que se conoce como Pibes Villeros. Pibes Villeros es una agrupación, una entidad que recibía fondos del Estado y que Milagro Salas fue acusada porque, según lo que se determinó en el juicio, parte de esos fondos no fueron a la construcción de viviendas sociales, que era el objetivo. Esa condena fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia de Jujuy. Una de las críticas que la defensa hace es que cuando Gerardo Morales llegó a la gobernación, amplió la Corte de 5 a 9 miembros y que la completó con diputados y con funcionarios de su gobierno, y ahora esa condena está apelada desde el 2020 en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por lo tanto, ahí la Corte tiene la llave para resolver si confirma definitivamente la condena a Milagro Sala
o hace lo que apeló la defensa, que es pedir su absolución. Segunda causa que resaltamos es una causa que se conoce como la causa de las bombachas, porque tiene que ver con un robo de bombachas que denunció un integrante de la Tupac Amaru. Milagros Sala fue condenada por amenazar a policías después de que se hizo la denuncia. Esa causa la confirmó la Corte Suprema, es una causa de 2 años de prisión, es una causa de prisión en suspenso y que la defensa considera que ya está cumplida esa condena. Y el tercer expediente que marcamos también es una condena que tiene Milagros Salas, que fue condenada a 3 años de prisión por un escrache en 2009 a Gerardo Morales, cuando todavía no era gobernador de Jujuy, en la que la Cámara Federal de Casación Penal dijo que la causa está prescripta y le pidió al Tribunal Oral que revea esa decisión. Pero por otro lado, Gerardo Morales, como querellante en la causa, apeló a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que revise esa prescripción. Por lo tanto, hay varias causas que tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo menos 2 de las importantes para Milagros Salas, a partir de lo que hoy dijo el presidente de la Nación, pidiéndole directamente al máximo tribunal que intervenga en el caso. ¿Son 17 las causas que tiene Milagros Sala, doctor? El número es cambiante, hay causas, entre ese número hay causas que ya están cerradas, algunas que están en trámite, y también es una situación en la provincia de Jujuy en la que constantemente están abriendo nuevas causas, con lo cual la parte más importante que ver el número total, quizás un poco lo que comentabas antes, identificar cuáles son los procesos que ahora son más importantes o los que podrían definir su situación. Ustedes tuvieron, en esto que vos mismo planteabas de que la causa estuvo politizada desde un principio, ¿la defensa tuvo que habituarse a ejercer una actividad con argumentación política también dentro de los expedientes? No, mira, en eso nosotros, nuestra postura como abogados es un poco no hacer eso, sino ceñirnos a los argumentos legales, porque nuestra convicción es que si esto se resuelve jurídicamente, es decir, aplicando la ley, Milagros Sala estaría libre. Yo no doy una discusión política, no es mi rol, tampoco me parece que sea el rol de los abogados. Yo creo que tiene que existir una justicia que... Sí. La politización que ustedes marcan de las causas, ¿es solo en la justicia de Jujuy o también lo extienden, por ejemplo, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en su momento confirmó una condena a Milagros Sala y ahora tiene que resolver otras 2 causas? A ver, lo que pasa es que en realidad es en principal medida en la justicia de Jujuy también por una cuestión que es que las causas son en su gran mayoría, salvo una, provinciales. Y con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a ver, sinceramente lo que queremos es que resuelva, es una cuestión más de plazos en este momento que de otra cosa, pero nos parece sí que el tiempo que ha pasado, especialmente desde esta última condena de la de Pibes Villeros, que bien comentabas recién, es excesivo, son 2 años y medio, una causa en la que hay personas privadas de la libertad y en la que además hay resoluciones de organismos internacionales sobre el caso, es decir, son casos en el que debería haber habido una solución más rápida, en el que queremos que haya una... Sí. Doctor, tengo entendido que hoy estuvo en la clínica con Milagros Sala cuando estuvo el presidente Alberto Fernández. Le quería preguntar si habló algo con el presidente de estos expedientes y si a partir de esta visita y de lo que públicamente dijo Alberto Fernández sobre la Corte Suprema, ustedes tienen pensado reforzar con alguna nueva presentación en la Corte. A ver, con respecto a la reunión, en la reunión estuvo principalmente Milagros Sola con Alberto y en algún momento con los otros miembros de su comitiva, con Eduardo Valdés y Horacio Petragala, que también viajaron. Nuestra idea era que ella hable tranquila, sola con ellos, lo que quisiera hablar. Además, es una situación de internación, con lo cual no puedo ver tantas personas. Yo simplemente charlé con Alberto un par de minutos después y lo puse al tanto de cómo era la situación judicial de Milagro, pero nada más. Nosotros, nuestros argumentos los hacemos ante el Poder Judicial, que es el que tiene que responder. Y después, con respecto a lo que me preguntabas de la Corte Suprema, la Corte, una vez que un recurso está en la Corte Suprema, ellos como no tienen plazo, depende exclusivamente de su voluntad de resolverlo. Lo que sí vamos informando es si hay situaciones que puedan poner en riesgo su salud o de hostigamiento, eso lo informamos, y también de la Corte Interamericana. Esta internación, la internación de Milagros Sala, que está ahora internada desde el lunes, ¿le informaron ya a la Corte?
Desde la defensa todavía no informamos, estuvimos el minuto a minuto con el tema de salud, pero seguramente lo hagamos, y no solo la situación de salud, sino las condiciones, algunas condiciones que hubo durante la internación, como la presencia de personal policial armado fuera de las normas legales y sanitarias, al lado de su cama en una unidad de terapia intensiva cuando estaba corriendo riesgo su vida. Esos son el tipo de cosas que nosotros marcamos cuando decimos, bueno, este caso no es un caso que se aplique la ley como los demás, porque hay situaciones que son claramente ilegales. Esta visita del presidente, ¿cómo se decidió? ¿Ustedes lo invitaron al presidente dada la situación de salud de Milagro? No, nosotros no lo invitamos. Yo tampoco, en lo personal, no tuve nunca ningún contacto con él, ni lo conocía. Él decidió, por lo que entiendo, genuinamente venir a visitarle. Él se la había venido a visitar una vez hace unos años, cuando aún no era presidente, pero surgió de él venir a verla. Sí nos parece que fue un gesto que en el contexto en el que está nos parece que fue adecuado, pero no lo invitamos nosotros. ¿Y esta situación de salud nueva en Milagro Sala genera algún resquicio legal especial que se les ocurra desde la defensa? Lo que prueba es las consecuencias que tiene un poco para ella la situación general de hostigamiento. Ella está presa en prisión preventiva hace 7 años, porque la condena por la que está presa, que mencionabas, testigos y villeros, no es una sentencia que esté firme ni que esté ejecutada, con lo cual sigue siendo prisión preventiva, por lo cual nosotros, en realidad, más que resquicios, necesitamos que se aplique la ley que dice que el máximo en que una persona puede estar en prisión preventiva es 2 años, extensible hasta 3, y ya está hace casi 7 años. Con respecto a su estado de salud, bueno, eso prueba un poco lo que dijo la Comisión y la Corte Interamericana, lo que dijeron cuando expresaron que por su estado de salud eso no podía estar en una cárcel común, pero esas resoluciones de todos modos están firmes, con lo cual no es que nosotros tenemos que hacer algo más. Esas resoluciones están firmes y son obligatorias para el Estado argentino. Gracias, doctor Aldazábal, por los detalles desde la defensa de la situación de Milagro Sala el día que la visitó el presidente. Bueno, gracias a ustedes. Noticia de último momento, apareció Matías, ese joven que había desaparecido. Lo último que se había sabido es que se había dirigido a la escuela, no se supo más nada. Cristian Balbo está trabajando en el lugar. ¿Qué pasó con él? Marcela, confirmado, Matías Brian Silva, de 14 años, que llevaba 48 horas desaparecido. La última vez que lo vieron fue aquí en el barrio del Belgrano, en la esquina de Blanco Encalada, en Cuba, cuando se dirigía a la escuela técnica número 28, donde cursan el turno tarde. Esto fue a las 2:30 del mediodía. Estuvimos trabajando a lo largo de estas 2 jornadas, 2 videos. Primero donde se lo ve con su mochila llegando a la escuela, y el segundo el mismo día, lunes, a las 22:40 en Sarandí, en el partido de Avellaneda. Pero recién búsquedas de personas de la policía de la ciudad acaba de confirmar que apareció sano y salvo. Está yendo en estos momentos a encontrarse con su familia. Se lo encontró aquí mismo en el barrio del Belgrano cuando iba a encontrarse con un compañero de la escuela. La madre había recibido por parte de este compañero un WhatsApp donde Matías le había adelantado que se iban a encontrar en un punto en particular. Cuando llegó ahí ya estaba la policía de la ciudad. Estuvo en el conurbano bonaerense. Atención, porque estuvo ahora, en varias Cristian, zonas. No solamente estuvo... Sí, Edi. Antes de llegar a este lugar donde dieron con él y lo terminaron encontrando, ¿cómo se originó el asunto? ¿Eso hay información ya? ¿Tuvo que ver una situación especial en la familia? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué sabes? Lo que sabemos es que Matías estaba con asistencia psicológica, que inclusive hacía varios días que los padres le habían retenido su celular, que esto lo tenía muy molesto a él. Pero él desaparece contexto, producto de una discusión con el padre. ¿Eso es lo que habría disparado la huida? Claro, en principio va a haber que darle tiempo al adolescente porque recién acaba de aparecer, y cuando él esté en condiciones desde el punto de vista psíquico para manifestar qué fue lo que pasó, esto puede ser el día de hoy, mañana, o tal vez en un mes, o tal vez nunca.
darle el Claro. tiempo al adolescente para que refiera por qué tomó la decisión de estar Marcela durante 2 días, 48 horas, durmiendo en la calle. Esta es la información que nos han manifestado, durmiendo en la calle. No la pasó nada bien, está choqueado, según pudimos averiguar, pero en buen estado de salud. Ahora, va a depender del adolescente y del equipo de psicólogos saber por qué tomó esta decisión y darle el tiempo necesario para que él refiera por qué generó este gran susto a sus padres. Su padre es encargado de un edificio aquí en el barrio de Belgrano, a tan solo 4 cuadras de la escuela donde él cursa. Totalmente, es en Cristian. un edificio sobre la calle Arco. Sí, Edi. Sí, ahora, un chico de Belgrano que llega hasta Sarandí, un chico de 14 años de Belgrano que llega hasta Sarandí. ¿Cómo es ese periplo? ¿Hay alguna relación, algo que Mirá. explique por qué llegó de Belgrano a Sarandí? No solamente a Sarandí, estuvo en varios lugares y rincones del conurbano. Estuvo en Derqui también, en el partido de Pilar, en estos 2 días. Es decir, de una punta del conurbano de una punta a la otra, ¿Cómo porque se movió? Derqui es norte, Sarandí es de sur. una punta a la otra. Sí, en las imágenes, Cris, 14 que años, acompañan el tu adolescente. relato, se lo ve caminando firme, camina y camina, se lo ve como un transeúnte con un destino, o sea, a paso firme, no parece ser mochila. una persona, perdón, ¿no? Y estoy guiándome por lo que vemos y apoyándonos en tu relato, no parece ser alguien que esté bajo los efectos del alcohol o de alguna droga, digo, camina a paso firme No. como quien se dirige con convicción hacia un destino. Sí, lo que sabemos es que, a ver, él estaba sin celular, porque los padres se lo habían retirado hace unos días, como una medida porque estaba rindiendo exámenes, se distraía mucho con el celular, entonces decidieron retenerle el celular. Esto lo habría enojado y lo habría molestado mucho. Esta información que brindó la madre en su momento. Lo que sí tiene en su poder era una tarjeta SUBE, que no le pertenecía a él, sino que pertenecía a la familia. Él es el menor de 3 hermanos. Él tomó esa tarjeta SUBE. Evidentemente con esa tarjeta, después habrá que hacer toda la reconstrucción, él se movió por el conurbano utilizando la carga que tenía esa tarjeta. Lo otro que pudimos averiguar es que estuvo durmiendo en la calle, tanto la noche del lunes como la noche Eso del ya martes. es Que luego extraño, porque estás hablando de un Sí. chico, de una familia de Belgrano, de una familia trabajadora, con recursos como para evitar estar en esa condición de calle, con lo cual, evidentemente, el abandono del hogar lo forzó a tomar una medida muy drástica. En todas las imágenes Claro, que se lo ve solo, en el relato o en la información extraoficial que vos pudiste recolectar desde tu trabajo allí en el móvil, ¿se sabe si en algún momento estuvo en compañía de alguien? Pareciera ser, por lo que pudimos averiguar, repetimos, está trabajando el Juzgado de lo Criminal y Correccional número 15, junto con la División Búsquedas de Personas de la Policía de la Ciudad y la Comisaría 13A. Lo que pudimos averiguar es que él se movió a lo largo de estas 2 jornadas solo. Lo vimos con la mochila. Primero esta imagen que registraron a solo 50 metros del establecimiento educativo, el mismo día lunes, donde se lo ve llegando a la escuela. ¿Qué refirió él cuando vino acá a sus compañeros? Me voy a Constitución. Es lo único que dijo. Me voy a Constitución. Ahora, hablando con los investigadores me dicen, no estuvo solo en Constitución, estuvo en Sarandí, tenemos el material, del lunes a las 22:40, de noche ya ese material, él caminando con su mochila a paso firme. Y ahora le agregan que estuvo en Derqui, en el partido de Pilar. ¿Cómo se manejó? Utilizando transporte público, una tarjeta SUBE que pertenece a la familia. El padre es encargado de un edificio aquí en el barrio porteño del Belgrano, a 400 metros de la escuela pública donde cursa Matías Brian Silva. Su madre de inmediato dio aviso a las autoridades. No hay antecedentes de que este adolescente, 14 años, repetimos, se haya retirado de su hogar en otra oportunidad. Sí, repetimos, el dato de que él estaba muy ofuscado y muy molesto porque los padres le habían retenido el celular hace unos días atrás y parece ser que era una herramienta, como todos sabemos, para un adolescente sobre todo de múltiple uso, el dispositivo para comunicarse con sus compañeros. Pero ¿qué pasó? Hoy un compañero, al tomar estado público a través de A24, de que lo estaban buscando, el único medio que está trabajando en este caso, el compañero dio aviso a la familia de que se había comunicado con él y que se iban a encontrar en un punto del barrio del Belgrano, en la avenida Cabildo. La madre dio aviso a la policía y esto hace escasos 20 minutos, esta información de último momento, la policía de la ciudad nos confirma que lo encontraron sano y salvo. ¿Qué datos nos aportaron? 1, durmió en la calle. 2, estuvo no solo en Sarandí Avellaneda, sino en Derqui. Y 3, en estos momentos
Matías está camino a encontrarse con sus padres. Su padre encargado de un edificio y su madre que inició esta búsqueda hace 48 horas. Nosotros estamos parados en la puerta de la escuela técnica donde se lo vio por última vez el día lunes, repetimos, a las 12:30 del mediodía. O sea que toda esa vuelta terminó en Belgrano en el encuentro con este otro chico que había dado aviso. En el punto de origen terminó. Es decir, estamos a escasos 200 metros de donde la policía de la ciudad lo encontró, en Avenida Cabildo. Es decir, todo comenzó aquí mismo, en Blanco Encalada y Cuba, y termina aquí mismo en Blanco Encalada y Cabildo, muy cerquita donde estamos nosotros. Ahora, ¿por qué en estas 2 jornadas fue hasta Sarandí en Avellaneda y se lo ve con la mochila a paso firme? ¿Por qué fue hasta Derqui en el partido de Pilar? Lejos, estamos hablando de 50 kilómetros. Es un gran misterio. ¿Cómo se movilizó? Con la tarjeta SUBE de su familiar, sin celular. Ahora, ¿qué hizo? Lo único que sabemos es que las 2 noches la pasó a la intemperie, durmiendo en la calle, que está en estado de shock, que él ahora está conmocionado también porque no sabía de esta búsqueda de este adolescente. Ahora será tiempo de trabajo de los psicólogos para trabajar con él, para ver cuándo él quiere revelar su verdad de lo que pasó en estos 2 días, por qué tomó esta decisión. Cris, y con seguimos quién se este trabajo, la normalidad. seguimos este trabajo bien de cerca. Gracias por aportarnos, pese a la situación tan angustiante. Es una buena noticia, apareció con vida, apareció con salud, que eso es lo importante del caso. Después develaremos el misterio de qué ocurrió por la cabeza de este chico que decidió irse intempestivamente. Gracias, Cristian. Hasta luego. Y continúa la novela de la disputa entre el gobierno argentino y el gobierno británico por Malvinas a raíz de lo que fue el, conflictivo, un encuentro con chispazos entre el presidente Alberto Fernández y Boris Johnson. Porque el secretario de Malvinas de la Cancillería, el señor Guillermo Carmona, le respondió hoy en un hilo de tweets muy interesante a Boris Johnson sus argumentos respecto de una de las cosas que le planteó Johnson a Alberto Fernández, que es la idea de comparar a Malvinas con Ucrania. Porque en un momento de la conversación, cuando Alberto Fernández le plantea todo muy lindo lo que usted me está planteando, Johnson, respecto de que quiere mejorar las relaciones, pero hay que discutir antes Malvinas, Johnson le dice la barbaridad de, esto ya se saldó con la guerra, y dice también, acá es como la cuestión de Ucrania. El pueblo ucraniano quiere autodeterminación, entonces nosotros condenamos a Rusia porque está invadiendo. Hay una serie de argumentos en los cuales Carmona explica por qué la comparación es absolutamente infundada, empezando por el hecho de que no rige el principio de autodeterminación en el caso de Malvinas, porque nunca fue una entidad separada del territorio argentino. Es elemento clave, nunca hubo una población autóctona de las Islas Malvinas con una historia independiente que después llegó el Reino Unido y lo conquistó, sino que siempre estuvo adherido primero a lo que era el Virreinato del Río de la Plata, luego a la Argentina. Pero más allá de eso, dice algunas cosas que me parecen interesantes, como por ejemplo, la invocación de Johnson del principio de autodeterminación en Ucrania es equívoca, porque es el argumento que sostienen los separatistas prorrusos en la región de Donetsk. La comunidad internacional ya se ha expresado por la no aplicación de ese principio para Malvinas. Después dice otra cosa que también es interesante, Carmona, dice, considerar que el resultado de una guerra otorga derechos. Es un error claro, dice, aceptar tal criterio implicaría la consagración de la barbarie como regla del derecho internacional, ¿no? Una de las cuestiones que plantea Carmona. La verdad es que es un análisis bastante detallado, punto por punto, de por qué carece de sustento en el derecho internacional este planteo de Johnson de, que si pudiera hacer un paralelismo entre Ucrania y Malvinas, ¿no? Es un paralelismo que es insólito, pero por lo pronto, en este programa, ayer dijimos, la verdad que este hombre, que es un mandatario de primera línea, siempre aparece, míralo ahí, Eddie, siempre aparece como que recién llegó, como apurado, con el cuello desbocado, los pelos parados, como quien sale del gimnasio y de repente se mete en una reunión, pero ese es su estilo, básicamente, míralo ahí con la camisa, todo... se remanga ahí para desprolijo hablar con Fernández. Y yo ayer te dije, ¿cómo será una etapa dedicada a él? Porque la verdad que se lo merece. Se merece, es un personaje, fíjate, ahí siempre el cuello desalineado, cuando tiene que ir la solapa dentro del cuello del saco, fíjate, lo tiene de un lado afuera y del otro adentro. Como quien siempre está apurado sale de un sauna, básicamente. Lo pedís, lo tenés, Marcela Pagano. No te vayas porque la responsable de esta etapa sos vos la pediste. Karina Gurevich también. No. La música de fondo, yo no sé, levante la mano el que se acuerda de Benny Hill. Benny Hill.
humorista británico, fallecido hace 30 años, en el año 92, en su peor momento de carrera como humorista, porque era el momento en que se lo empezó a acusar de que su humor era ya sexista, pasado de moda, que era un viejo verde que perseguía chicas menores de edad, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí está Boris Johnson peinado. No es Mirá vos, con raya y todo. No es Luis Landricina, no es Cherkis Vialo, es Boris Johnson peinado, y para mostrar las pruebas, ahí está la foto original de Boris Johnson al costadito. Ay, Dios mío. Pero acá en la misma tapa, al costadito, y la foto de Benny Hill, que es el que le... Es el que le prestó la peluca, digamos, a Boris Johnson, Malvinas, y homenaje a Benny Hill, peinado en seco. ¿Por qué peinado en seco? Porque el canciller Cafiero dijo que el presidente Alberto Fernández lo paró en seco a Boris Johnson cuando le dijo el tema de las Malvinas se resolvió hace 40 años durante la guerra, y entonces Alberto le dijo, bueno, entonces nosotros no tenemos demasiadas cosas más para conversar. Botón de arriba de estas cosas de oferta que traen todas las revistas, y esto es una tapa de revista, no deja de serlo. Extra, el manual de inglés del canciller Santiago Cafiero, reclámenlo con esta edición. Y Alberto Fernández mirando desde arriba con cara, no sé qué le está diciendo, porque mirá la boca, está en una U, le debe estar diciendo lo frenó en seco. algo, ¿Cómo le dijo en inglés? Yo no sigo sé, teniendo dudas. Lo está parando en seco, digamos que lo está peinando en seco ahí desde arriba. A ver, un poquito de humor no le hace mal a nadie. Sí, para sonar. Ahora, Boris Johnson llegó a una reunión de la OTAN en Madrid hoy y hizo declaraciones otra vez sobre el tema de comparar a la guerra de Malvinas con la guerra de Rusia y Ucrania, y ahí salió toda la respuesta de vuelta largamente por el secretario de Malvinas e Islas del Atlántico Sur, Carmona, a poner una vez más en el centro de la tensión política el tema Malvinas con Gran Bretaña. Yo quiero volver sobre la tapa porque hiciste un trabajo tan impecable. Es un trabajo de peluquería. Sí, pero ¿cuál de las dos te quedas? Porque ahora que lo veo peinado, ¿sabés qué me da? Me da como que le suma edad. El cabello peinado, ¿viste? Míralo el despeinado. Sí. Capaz que se está haciendo el péndex. Sí, eso decíamos. No, ¿hay algo? Decíamos, me dice el director, parece Landricina. Aclaramos, no es Luis Landricina, tampoco es Cherkis Vialo cuando tenía pelo. Es Boris Johnson. Tienen la misma foto acá, ¿eh? Tienen la misma foto ahí, mirá. Yo no sé con si los ojos abiertos, la boca abierta, es lo mismo, miralo, es el mismo personaje, con el peluquín del inolvidablemente célebre y cuestionado. Sí, yo te diría que si uno tuviera que pensar en un político que fuera la personificación o la versión política de Benny Hill, y yo creo que Boris Johnson probablemente es el que más se la hace. Sí, porque tiene esa cosa histriónica y bueno, ha demostrado tener su cosa bufonesca y fiestera también. Chicos, porque está en cada foto que estuvo en el horno con todos los festejos que hizo durante la pandemia. Copa de champán, Mel diciendo qué te llevo, qué traigo en convocatorias en medio de la cuarentena. O sea, impresentable por donde lo veas. ¿No? Digo, para que no piensen que solo en Argentina suceden cosas impresentables. Pero bueno, lo decíamos al principio, lo peinamos en la tapa de PQS, lo peinamos a Milei, que lo tenemos acá a 4 cuadras. Mirá si no lo vamos a peinar a Boris Johnson, que se mete con las Malvinas. Te digo una cosa, a Milei yo te dije en ese momento, lo favoreciste. En me parece que la versión despeinada tenía una explicación. El tipo se ve que se siente más jovial haciéndose el despeinado, el casual. Sí, porque así le sumamos edad. Mirá, ahí está, mirá, acá lo tenés a Benny Hill con peinado a lo Milei. Mira, podríamos hacer un concurso, ¿no? De peinados políticos. Otra posibilidad era ponerle el pelo de Alberto Fernández. Pero me perdía la posibilidad de hacerle este inmerecido homenaje a Benny Hill. ¿Y el manual? Porque yo quiero leer el manual, ¿eh? ¿Me lo traes mañana el manual del canciller? Lo tenemos. Es el manual del alumno bonaerense. Lo quiero leer. ¿Por qué no lo hizo? Bueno, con esto vamos cerrando esta primera etapa de Para que Sepas. Tenemos más información después de esta brevísima pausa, pero nos queríamos reír un rato. Dale. Y seguimos en Para que Sepas con el número del día. Y el número del día, aunque parezca distante, no es para nada frío y tiene que ver con tu bolsillo y con el futuro del país. Y el número del día es este. 2.461 puntos básicos. Ese es el riesgo país que tocó Argentina. En lo que va del mes saltó un 28%. ¿Qué es el riesgo país? Ni más ni menos
que la tasa que eventualmente debería pagar Argentina sí generaría la oportunidad de endeudarse en el exterior, endeudarse incluso a las empresas, por ejemplo, que tienen que endeudarse para buscar financiamiento si no lo encuentran en el mercado local. Es la sobretasa, lo que se paga por encima de la tasa de referencia, que en los mercados suele ser la de Estados Unidos. Es un riesgo país inédito, histórico, y uno se pregunta cómo, si se hizo todo lo que el gobierno trazó como sendero de hacer buena letra para los mercados, es decir, arregló con el Fondo Monetario, hizo un presupuesto. ¿Cómo es que se ha llegado a esta situación de números que en principio tienen más aroma a default que aroma a un país que está haciendo lo que dice el Fondo Monetario, que incluso hasta lo felicita, digo, el propio Fondo Monetario al país por lo que está haciendo? Extravagante número que impacta, por supuesto, en las expectativas. 28% es lo que aumentó en un mes. Ahora, ¿es poco o es mucho? 2.461 puntos básicos. Este número que casi lleva un 50% acumulado en un año. Dari, ¿es poco o es mucho? Es muchísimo. Si lo tomás con el criterio de comparación internacional, si lo tomás con cualquier criterio objetivo, en realidad ya te acercás a los 1.000 puntos, ya estás totalmente fuera del mercado. Tenemos algunas comparativas, ¿no? Tenemos para poner exactamente comparativas. Si vos lo ves, por ejemplo, América Latina, para tomar la referencia de los países de la región, que en definitiva tienen economías similares, que tienen mercados similares, que están expuestos, la realidad es que solo 2 países en América Latina tienen un riesgo país superior al de Argentina. Por un lado, Venezuela, que está absolutamente fuera del mapa en términos económicos, tiene más de 35.000 de riesgo país, no se puede ni tomar como referencia. Y después El Salvador, que El Salvador es una novedad, en este caso que está en 26.000, digamos, en 2.600, mejor dicho, es decir, apenitas por encima del caso argentino. Y tiene que ver esto, ¿por qué El Salvador? Por una cuestión sencillamente... O sea, estos son los que hicieron peor, supuestamente, las cosas que Argentina. Ahora, los que hicieron peor las cosas que Argentina son los peores alumnos del grado. Digo, saca a Venezuela, es irrisorio ya siquiera ponerlo, pero digo, Ucrania está, bueno, y Rusia están en guerra. Digo. Esto es interesante porque es una comparación ya más allá de la región. Te digo rápido la de El Salvador porque es divertida. El Salvador tiene un delirante como presidente, que es Nayib Bukele, que decidió adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal. Único país que lo hizo. Lo hizo, claro, con el Bitcoin de $60.000. Empezó a acumular reservas con el Bitcoin. Claro, el Bitcoin bajó a $20.000, de 60.000 a 20.000. Esto implicó una caída masiva de las reservas, por la cual hoy todos creen que va a entrar en default El Salvador. Por eso, El Salvador, que el año pasado estaba 3 veces, tenía una tercera parte del riesgo país argentino, hoy está por encima. ¿Y cómo estamos cuando nos comparamos con los alumnos de la escuelita de al lado? Y bueno, cuando vamos con Brasil, Uruguay, Chile. Tenemos un mapita, creo que lo podemos ver. Nada, lejísimos. Brasil creo que está en 300 puntos, una cosa así, 400 puntos, es decir, varias veces por debajo de Argentina. Chile y Uruguay están por debajo de los 200 puntos. O sea, Pensemos, te das cuenta, ¿no? Estamos hablando de mensurás 10 veces más. Lo que estamos hablando, digamos. Argentina está con un 0 más de lo que debería pagar por la tasa. Comparado, no te vayas a países de primer mundo, te vas a los de la región. Porque además tenés que ir a esos países, porque con esos países competís para el crédito. Si Uruguay tiene tan bajo riesgo, si Brasil tiene tan bajo riesgo y Chile tiene tan bajo riesgo, ¿por qué vendrías a invertir a Argentina? Mirá, acá está el mapa de la región. Ese es el mapa de calor, digamos. Obviamente verde implica bajo riesgo país, rojo, fíjate, 2.461 el número de Argentina. Fíjate Brasil, 329. Uruguay, fíjate abajo, Uruguay, 145. Esto es extravagante. Chile, es extravagante. 182. Estamos hablando de varias veces más. ¿Quiénes tenés? Bueno, Perú, 219. Tenés a Bolivia con 600, por ejemplo. Bolivia tenés 612, que ya está en una zona medio intermedia, ya empieza a ser una zona donde ya paga una tasa alta, donde ya es complicado financiarse. Pero estamos hablando de 600. Y ahí tenés el caso que te decía El Salvador, 2.600. Tenés a Honduras, 861, países de mucha conflictividad. Y países sin los recursos que tiene Argentina, porque lo que se mensura en el riesgo país, como cuando vos vas al banco y le decís, señora entidad financiera, quiero sacar un crédito. Ven tu riesgo crediticio, ven qué tan cumplidor sos o no, y sobre eso, en función de eso, se te otorga el crédito o no, o a qué costo pagás ese crédito. De esto estamos hablando cuando hablamos de riesgo país. Hacemos la traducción para que entiendas lo mal que estamos, lo caro que pagaríamos el crédito si tuviéramos acceso, porque hoy seguimos sin tener acceso. Es muy significativo, Marce, que vos estés hoy con riesgo de país comparables a los de Ucrania o Rusia. Sí, yo me quedo Ucrania con eso. Una economía pulverizada. Y Rusia, un país que, acaba de entrar en default, después de por primera vez en más de 100 años, porque las sanciones está tan aislado
internacionalmente que no puede pagar la deuda Es un porque... default técnico. ¿Entendés? Entonces... Como ya tuvo Argentina también. Ya hablando de esto, vamos a mirar, Dari, si querés sentate, vamos a mirar lo que pasó con el dólar hoy, porque todo tiene que ver con todo. La verdad es que uno dice, no sé quién asesora a los ministros. Hoy el jefe de gabinete Mansur habló, no sé si podemos mostrarla textual, porque en esta conferencia de prensa que se hizo post reunión del gabinete, en donde no estuvo Guzmán, el jefe de gabinete Mansur habló de lo que todo el mundo estaba preguntándose. ¿Qué va a pasar con la economía cuando el dólar blue saltó? 2.38 la cotización de hoy del dólar blue. El dólar blue es un mercado pequeño y marginal. Es un mercado pequeño y marginal si tomás las cuevas. Ahora, si vos tomás lo que se fija de expectativa en función de este tipo de cambio, no es tan pequeño. ¿Querés sacarle la palabra blue porque es informal? Vamos al mercado formal en donde operan los inversores y los empresarios. Se llama contado con liqui. Sí, el jefe de gabinete también mira este número. Porque surge de la intermediación de bonos y acciones en bolsa de comercio, llamado dólar bolsa, lo podés hacer vos porque es legal, o las empresas también lo hacen para hacerse de dólares en el exterior. Esto no es ni pequeño ni marginal, y es legal. Dólar contado con liqui 251 pesos. Subió hoy un peso más. Esta es la cotización que muchos empresarios toman como referencia cuando tienen que hacer proyecciones, porque nadie cree en este mercado que el dólar valga los 125 que está empeñado en sostener el Banco Central. Y en ese empeño hoy, el Banco Central compró una insólita e histórica cantidad de dólares para un solo día. 581 millones de dólares compró hoy. Y lo que es una buena noticia, porque lo hace para recomponer reservas, te cuento que no es tan buena, porque lo que hizo es sacar del mercado a todos los compradores. Está tan desesperado el Banco Central para tener reservas y no quedarse sin dólares, que compra, pero no deja a nadie comprar. ¿Qué pasa cuando no deja a nadie comprar? Básicamente los empresarios que necesitan tener dólares para poder, por ejemplo, pagar importaciones, lo teníamos antes a Pino de la Sociedad Rural y lo explicó, no tienen acceso a esas divisas. ¿Y cómo las tienen? Hay otros vericuetos, acá te lo presento. Para quienes creen que la informalidad o el blue es lo único que es un mercadito que con 2 o 3 operaciones lo controlas. Esto también lo están controlando, porque quienes tienen bonos y pueden controlar las cotizaciones son organismos descentralizados como la ANSES. La pregunta es hasta dónde va a llegar el tipo de cambio si en algún momento se suelta la rienda. Hoy está Roberto Kachanowski con nosotros, que tuvo un tuit que a mí me llamó la atención. Me gustaría si lo podemos presentar. Hola, Cacha, ¿cómo estás? Yo quiero a ver si nos podés explicar. ¿Cómo te va? Estamos acá con Eddie escuchándote. Hay un tuit que me preocupó, tuyo, que a veces parece un poco técnico, pero vos tenés esa capacidad de maestro de poder bajarlo para que todos lo podamos comprender. Tu tuit dice, el Banco Central tiene un stock de LELIQs y pases netos, es decir, de deuda, equivalente a 6,4 billones de pesos. Al tipo de cambio oficial, y ahí te metes en el terreno del dólar, es equivalente a 49.230 millones de dólares. Pero las reservas brutas hoy están en 38.000 millones de dólares. Si pones la palabra colapsaron. ¿A qué tipo de cambio tendríamos que llegar si se liberara el valor del precio del dólar oficial en Argentina con este caudal de pesos? O sea, para llegar a ese valor de equilibrio, si no lo estuviera sosteniendo y pisando el Banco Central, ¿qué nivel o qué precio tendría de verdad el dólar hoy? Bueno, a ver, mi tweet tiene una pequeña trampa por una cuestión de espacio y de... No puse todo, porque tampoco tiene 38.000 millones de dólares de reservas. Sí, porque porque esas son las por reservas brutas. oro, claro, por supuesto, no es efectivo. No, si le restás ¿cómo se llama? El acuerdo con China, ¿cómo se llama? El oro, otras monedas. Los depósitos, los encajes bancarios, etcétera, te da que tienen 5.000 millones en contra. O sea, tienen reservas netas negativas. O sea, no tienen propias. Se están usando reservas de algún otro lado, vendiendo o tomando swaps o algo que estén haciendo. Porque, no tienen, o sea, restás, eso es matemática pura. Por eso te digo, por eso puse la palabra colapsaron. Porque vos tenés un stock de deuda con los bancos
y no tenés con qué pagarlo, porque no tenés reservas con qué pagar esa deuda. Pero tampoco generás ingresos como banco central para poder pagarla. ¿Qué ingresos tiene el Banco Central hoy para pagar esa deuda que está colocando, más los intereses? La emisión monetaria, básicamente. Emiten para pagar intereses cada vez más altos porque si no esos pesos ociosos se pueden ir al dólar. Volviendo sobre este punto... Bueno, pero ahí te tiene el tipo de cambio más para arriba, porque la gente no quiere los pesos. Entonces, ¿tú sabés que hoy un dato que me decían en 3 entidades bancarias que consulté, más o menos se disparó un 50% la venta del dólar ahorro? Claro, sí, la gente cobra el aguinaldo, pero se sigue yendo dólares también por esa ventanita que aún queda. Y bueno, pero si el Banco Central el lunes te dice que al cepo que ya puso lo va a hacer más duro, te está diciendo no tengo más pólvora en la Santa Bárbara para aguantar. Te está diciendo no tengo más capacidad para poder prestar dólares. ¿Para qué significa que colapsaron? Porque la palabra colapso en Argentina, ligada a bancos y a deuda que no se puede pagar, nos remite históricamente a situaciones muy dolorosas de nuestro país. Colapsó es que el Banco Central está colapsado y el Tesoro está colapsado. Porque agregale un dato más. Vos tenés la deuda del Banco Central. No tienen reserva, pero además el Tesoro tiene déficit fiscal. El gasto público viene creciendo por arriba de la tasa de inflación. Mayo contra mayo, 88% de aumento del gasto contra una inflación del 60%. Pero además Guzmán dijo que iba a sostener la cotización de los bonos. No sé si lo leíste eso, viste que dijo que iban a sostener que los bonos... Muy bien, ¿con qué lo va? ¿Con qué? Para sostener los bonos tenés que salir a comprar. ¿Con qué lo vas a comprar? Con emisión. Con emisión monetaria. La monetaria. emisión para el déficit fiscal, para financiar el déficit fiscal, para sostener los bonos y... Cacha, se va sumando a la conversación otro colega tuyo, Ricardo Delgado, que está con nosotros en el piso y asiente. Te escucha y asiente. ¿Cómo andas, Ricardo? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Estás preocupado también por esta situación? Igualmente. Hola, Ricardo. Preocupado, sí, preocupado. Me parece que de todos modos que ha habido ayer una noticia relativamente favorable y es que el Tesoro ha logrado renovar este mega vencimiento que tenía entre ayer y la semana pasada, 600.000 millones de pesos. Y además me parece que hay que pensar que, lo hablamos acá en alguna oportunidad, Marcela y Eddie, no es lo mismo el proceso de corrida en un esquema con cepo que sin cepo. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy los pesos no se pueden dolarizar libremente. Gran parte de los depósitos son depósitos de empresas, vale la pena volver a plantearlo, que si se van al contado con liqui, por ejemplo, claro, no pueden importar después al dólar oficial. Entonces hay una restricción obvia, además del cepo a las personas de $200. Por supuesto que el proceso es muy complejo y por supuesto que la situación... Ahora, no veo forma de que haya en este contexto un estallido. Ahora, dicho esto, también dijimos... Por eso, déjame que yo sume... ¿Cómo andás, Roberto? Un abrazo, soy Eddie Zunino. Eddie, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Kachanowski habla de colapso y vos decís, bueno, la situación es mala, pero se acaban de renovar 600.000 millones ¿es de colapso? ¿Es de colapso y alivio? ¿Es de alivio? No, a ver, me parece que hay... Bueno, pongámosle la semántica que querramos a la situación. Hoy hay una situación claramente, como dice Roberto, de un banco central que tiene déficit, claramente, que digamos tiene un patrimonio neto muy bajo. Los datos del balance del año 2021 han sido, y seguramente durante todos estos meses se ha agudizado este fenómeno. Desde el año 2017 el Banco Central no está en una situación tan delicada como esta. Esto es cierto, definitivamente es así. Ahora, de allí a que esto colapse de manera inminente, no lo veo. Por supuesto que el aumento de la brecha, por supuesto que la presión, por supuesto que la presión sobre los dólares financieros, por supuesto que el apretón sobre las importaciones. Porque, digamos, hay que decirlo muy claramente. Vos no ves un estallido al estilo 2001. Pero te hago una pregunta, Ricardo. Te hago una pregunta. ¿Por qué ellos están jugando con emisión monetaria para cubrir los pagos de intereses que tienen que pagar con tasas cada vez más altas para convencer a las entidades que son las que tienen esta deuda de seguir renovando, ¿no? Y que no se vayan a otros instrumentos? Si siguen con ese camino, que evidentemente es el que han emprendido, la cantidad de pesos se va expandiendo. Sí, claro.
cuando hay tantos pesos y hay tanta perspectiva o convicción en la sociedad de que el dólar no vale lo que el banco te dice, por eso se convalidan estos precios, mi pregunta es, ¿cómo vamos a hacer para pensar en un número de inflación a la baja? No, por supuesto que en Porque este contexto, colapso por ahí no colapso, pero ¿podemos llegar a un 100% de inflación sin colapsar? podemos llegar, yo no lo veo para este año, pero sí, evidentemente, a ver, esta mayor restricción sobre las importaciones, o sea, sobre las cantidades, y este fenómeno de expectativas que vos bien marcabas antes, va a hacer que seguramente en estos meses tengamos algo más de inflación. ¿Cuánto más? No sabemos. Pero es difícil llegar, por ejemplo, a este 70, 72 de inflación promedio en el año, allá por el mes de diciembre. Ahora, eso también, digamos, tenemos que matizarlo con una situación en donde me parece que lo que va a pasar ahora es que el gobierno, estos datos que daba recién Roberto, de por ejemplo, un gasto público creciendo por encima de la inflación va a tender a disminuir. Hay una presión fuerte del Fondo Monetario. Nosotros estamos dentro de un acuerdo con el Fondo. Y me parece que el único, y lo dijimos acá también varias veces, la única hoja de ruta que tiene el gobierno para una estrategia de contención mínima de daños y llegar al 2023 en condiciones, no digo competitivas electoralmente, pero al menos sin un estallido, es aferrarse de alguna manera a ese acuerdo con el Fondo. Y eso implica ajuste fiscal. Ahora, vos escuchás a los funcionarios del gobierno y si bien no dicen que estamos para tirar manteca al techo, dicen que hay una situación que hay números para ser optimistas, que hay cosas que es manejable la situación. Que la situación es manejable. Ustedes, Roberto, vos, Ricardo, hablan con funcionarios, hablan con gente vinculada al gobierno. ¿En la intimidad se dicen las mismas cosas o hay dos realidades paralelas que están funcionando? Porque, el discurso del gobierno es pura política o algo de eso también hay. Bueno, depende de con qué funcionario, de qué área y de qué parte de la coalición de gobierno hables. ¿Se entiende? Parece que los que están más cercanos al presidente son más optimistas, los que están más cercanos a la vicepresidenta o a Sergio Massa son menos optimistas. Ahora, más allá del optimismo o no de los funcionarios, creo que lo importante es entender que hay que bajar la inflación. O sea, la lógica de sostener un año y medio más en este contexto de fragilidad y volatilidad financiera permanente, cuando aparecemos Perdóname, ¿no? Pero a ver, más allá del optimismo de los funcionarios, o sea, si están con optimismo yendo hacia un lado donde vas a chocar, estamos en un problema gravísimo. Estamos en un problema. No se debería estar más allá del optimismo o el pesimismo de los que toman las decisiones. Sin duda, me parece que a veces yo tengo la impresión, y lo hablábamos también varias veces aquí, que el gobierno estaba contento con 3-4% de inflación un año atrás. ¿Por qué? Porque daba paritarias, porque y hoy tenemos 5 o 6% de inflación al mes. El problema de la inflación es muy complejo de resolver si no hay decisión política y sobre todo si no hay capital político del gobierno, que evidentemente no lo tiene, para consensuar un programa de estabilización de precios en lo que queda de gestión. Ese se me parece el punto central que hay que tratar de entender. Sí, no bajamos la inflación, también es cierto. Vamos a seguir hablando de esto, el Banco Central va a seguir debilitándose patrimonialmente y vamos a seguir... Pero ahí está, Cacha, ¿cuánto más se puede debilitar el patrimonio del Banco Central sin que esto sea un colapso, pero colapso como nosotros los argentinos estamos acostumbrados? Casi es cuánto tiempo tenemos, ¿no? Sí. O sea, ¿cuánto nos queda? Para las elecciones, que es lo que los políticos presumen y es lo único que miran, en general, también falta mucho. Primero, hago un par de aclaraciones. Primero, yo no hablé con ningún funcionario del gobierno, así que no tengo la más mínima idea de lo que están pensando. Segundo, cuando puse la palabra, yo usé la palabra colapso porque cuando vos tenés un banco central que tiene una deuda de 49.000 millones de dólares al tipo de cambio oficial, el LELIX y 38.000, que no son 38.000 de reservas, que en realidad son negativas, ese Banco Central está colapsado. Es decir, colapsado desde el punto de vista patrimonial. ¿Quién lo capitaliza? ¿El Tesoro? Si el Tesoro no se puede bancar a sí mismo porque tiene déficit fiscal. La palabra colapso que está circulando ahora en el programa es para decir el Banco Central está colapsado. Colapsado en el sentido de que tiene mucha deuda de corto plazo y no tiene activos para enfrentar esa deuda, ni tiene flujo para pagarla. Yo considero que eso es un colapso. O sea que ni siquiera subiendo abruptamente la tasa de interés, esto puede morigerarse. Pero Marcela, ¿qué tasa de interés te cubre hoy
del riesgo de aumento del tipo de cambio que podés tener, que es la referencia que tiene el argentino, porque el peso no es moneda. Y vos estás en un 52% Ahora, de tasa, pero tenés una proyección de inflación del 70% mínimo. Bueno, no, 85. La tasa la tasa promedio de inflación de los 5 primeros meses de este año, si vos la proyectás, que te da el 5,2, 5,3, no recuerdo el número exacto, ahora la elevás a la 2 y te da una proyección del 85% sin haber ajustado las tarifas de los servicios públicos ni el tipo de cambio oficial. Pero el gobierno nos prometió que para el segundo semestre bajaba. Sí. Bueno, está bien, de promesas. En fin, las promesas de ellos son para tomarlas con pinzas. Pero déjame, te redondeo, te digo, mirá, vos tenés al gobierno con esa tasa de inflación, pero al mismo tiempo el Banco Central tiene el problema que no tiene flujo ni stock para enfrentar la deuda que tiene. Ahí tiene un colapso. El Tesoro está con un flor de déficit fiscal y al mismo tiempo tiene que ajustar las tarifas de los servicios públicos, con lo cual podés tener un serio problema, digamos, social. Pero agrega un punto más. Hoy habrás visto que las mesas de los productores agropecuarios decidió ir a un paro porque no tienen combustible para funcionar. Si eso no es colapsar, estamos cercanos a un colapso. Porque hasta los camiones que transportan gasoil, que tienen que cargar gasoil, no tienen gasoil para poder llevar el gasoil. ¿Te das cuenta del grado de locura en la que estamos? Sí. Si y eso querés también... sacar la palabra colapso, ponele delicado. Sí. Y tenemos una distorsión de precios muy grande que también empieza a preocupar, donde se ha perdido el valor de la referencia. Vos tocaste el tema combustible, hace un rato nada más, en diálogo con el presidente de la Sociedad Rural, estaba azorado de la diferencia de precios que hay en una misma provincia, entre distritos. Claro, después de congelar tanto el precio y ante el faltante, empieza a regir el libre mercado. Lo tengo y le pongo el precio que yo quiero. Casi lo mismo que pasa con el dólar. ¿Qué podemos esperar con los precios en este segundo semestre? Porque el canto oficial dice, es un segundo semestre donde se va a desacelerar la inflación, en donde la marcha de la economía, que tocó en algún momento inflaciones por arriba del 6%, no va a volver a repetirse. ¿Qué ves vos? Bueno, a ver, ahí Delgado estaba diciendo, bueno, el tema del acuerdo con el fondo. El fondo va a ser la vista gorda, querido yo. Le va a dar otro Weber, o el fondo también metió la pata. Bueno, en 2018 hizo un acuerdo que sabía que no era cumplible y que sabe que no es cumplible. O sea que en el Fondo Monetario Internacional hay burócratas como en todos lados. O sea que lo que van a hacer es mirar transitoriamente para el costado. Supongo, por ahí me equivoco, esto es una especulación que estoy haciendo, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿por qué va a bajar la inflación? ¿Qué es lo que va a hacer que baje el déficit fiscal si no es que solamente aumentan el rubro subsidios para mantener artificialmente bajas las tarifas de los servicios públicos? Mirá, por ejemplo, el rubro otros planes sociales. Subió el 200% mayo contra mayo. Agarrás cualquiera de los rubros del gasto público y todos están por arriba de la tasa de inflación. O sea que tendrían que ajustar las tarifas. Los sueldos de los empleados públicos tendrían que bajar el gasto en planes sociales, tendrían que bajar el gasto en jubilaciones o ponerlos por debajo de la tasa de inflación para poder reducir el déficit fiscal. Es imposible sin un colapso social, porque además vos tenés hoy la canasta básica en 100.000 pesos y la mitad de la población debajo de la pobreza, y encima generaste empleo informal. Ricardo, ¿vos qué horizonte le ves al segundo semestre? Complicado, sin dólares suficientes para operar, con un enfriamiento de la actividad económica, con una inflación que va a ser persistente, difícilmente, insisto, lleguemos al 3,5% al que tenés que llegar para que sea 70-75% de ¿Tenés ya proyectada del año. la inflación del año? Nosotros teníamos hasta estos eventos un 72%, pero definitivamente eso exige justamente llegar al 3,5% en diciembre. En este contexto estamos revisando todas las proyecciones. Porque de vuelta, a mí lo que me preocupa es que el enfriamiento de la actividad económica, que se va a dar seguramente a partir de este apretón sobre las importaciones, que implica obviamente un aumento de precios y faltante de insumos, partes, piezas en algunos sectores, que va a implicar una menor producción sectorial, va a terminar, digamos, eso va a ayudar, si se quiere, a reducir la tasa de inflación, pero digamos, con una inflación ya muy alta va a hacer que el consumo, que es el principal motor de la demanda, empiece a caer, cosa que ya estamos viendo.
Déjenme que yo plantee un tema porque la gente en sus casas, la gente que no está en la información y enterándose de todo minuto a minuto, escucha, ¿no? Escucha cosas y escucha acá decir, no veo yo un estallido pronto, pero Marcela Pagano dice, la situación social está bastante delicada. Kachanowski plantea la situación del colapso del Banco Central y los movimientos sociales, que son los que están en el medio de toda esta situación, oficialistas, dicen vamos a armar un partido político para bancar la reelección del presidente de la Nación en 2023. Entonces yo digo, hay dos países totalmente distintos y los movimientos sociales no están entre los que gozan la fresca viruta de que les va bien. Al contrario, son los que más sufren, su clientela, por decirlo rápido, son los que más sufren la inflación, la carestía, la falta de trabajo, la pobreza, etcétera, etcétera. Hay una desincronía entre el discurso político y la realidad que parece monstruosa. Sí, yo tengo la impresión que si la política no se ordena, la política no se organiza, va a ser muy difícil resolver el problema económico, digamos. Este no es un problema de que... A ver, los economistas estamos sobrediagnosticados en lo que hay que hacer, digamos, con más o menos matices, sabemos hacia dónde hay que ir. El punto es quién ejecuta y cómo lo ejecuta, digamos. El problema de la Argentina al final del camino es político, no es económico, en el sentido de los instrumentos necesarios para... Hay extremos, hay visiones extremas de los dos lados, pero cuando uno mira... La enorme mayoría de los economistas pensamos razonablemente lo mismo, con matices, por supuesto. Ahora, ¿quién lleva adelante eso? ¿Qué política lleva adelante eso? Esa es la pregunta y lo venimos desarrollando en nuestro programa con bastante continuidad. Está Carlos Melconian recorriendo todos los despachos donde se toma alguna decisión, aunque sea mínima, conversando un plan económico de largo plazo. Estuvo Martín Redrado proponiendo lo mismo. Está volviendo de Israel Horacio Rodríguez Larreta con una receta israelí para bajar la inflación, donde pone como tema central, si no hay acuerdo político no podemos hacer absolutamente nada. Claramente. O sea, ¿se está abriendo un camino de que la política o la conversación política trate de ponerse adelante de la situación para encontrar salida? Cuando hubo acuerdos fue cuando la política entendió que el abismo estaba de manera inminente, que el incendio se le venía encima. ¿Cuándo fue eso? A mediados de los 80 con el Plan Austral. La inflación en el junio del 85, lo hemos dicho, fue 40% en un mes. No estamos en esa situación. Y después, al principio del gobierno de Menem, en realidad luego del primer año del gobierno de Menem, con la convertibilidad. Y ahí hubo acuerdos políticos que permitieron ordenar. Y después, por supuesto, la salida de la convertibilidad con el acuerdo dual de Alfonsín. Esos tres momentos históricos fueron los que hicieron posible programas de estabilización de precios con éxitos diversos, pero que ordenaron la economía. Hoy me parece que estamos lejos de eso. Lo ordenaron después de caída, que 4 escalones, ¿no? Claro, bueno. Perdón, también hay algo que es insólito, porque ustedes mencionan la palabra acuerdo, pero no hay un mismo diagnóstico en los sectores. Ayer yo contaba más temprano, repasando lo que habíamos experimentado ayer al aire con Eddie, que fue una idea de Plaini, que no es solo de Omar Plaini, uno de los líderes de la CGT, la estoy escuchando repetidamente en distintos sectores, incluso hay una parte del gobierno que cree que están generando desde algunos sectores, llámale campo, llámale empresariado, llámale Juntos por el Cambio, un mercado de inestabilidad, es decir, que están generando que falte stock de combustible para generar esta situación que vemos hoy, que están generando que el dólar suba, como si fueran enviados a quitar el pie de los bonos para que se dispare el riesgo país, que hay sectores que están fomentando inestabilidad política en Argentina. Cacha, ¿vos cómo lo ves esta teoría? Mira, ayer justamente de otro canal estaban poniendo mi imagen diciendo que yo estoy buscando un golpe de mercado. A ver, vamos a poner de esta forma. Si yo pudiese mover el mercado con todo el aprecio que les tengo, no estaría hablando con ustedes. Lo sabemos, Lo sabemos. Estaría en una isla. Pero ponele que vos no. Digo, es tan fácil como juntémonos, vení, suponete que no sos vos, pero vení, Hernán Lacunza, vení, sentate en la mesa. ¿Quién sos? El titular de la Sociedad Rural, vení. Vos que tenés una petrolera, vení, sentate. Action, Shell, vengan todos.
vamos a generar un proyecto de inestabilidad. ¿Es tan fácil como eso? Yo pregunto, desde el desconocimiento, porque lo mío es mirar los números. Delirio. A ver, ¿vos te pensás que Delgado, yo o cualquier otro puede mover el mercado con lo que dice? Pero ni por casualidad, eso es un delirio. Ojalá yo pudiese tener esa capacidad, sería nada más que el dueño de Tesla. Entonces, a ver, vamos por parte. Eso de las conspiraciones es una forma de sacarse de encima la responsabilidad que les cabe a ellos por el desastre de esta nación. Punto uno. Yo coincido con Ronald en el sentido este. A ver, el problema económico, los economistas no lo podemos resolver solos. Es básicamente, para poder resolver un problema económico, tiene que haber un respaldo político muy sólido para llevar a cabo las reformas que hay que hacer. Pero recordemos que el tipo de reformas que hay que hacer hoy en la Argentina, sobre todo en el grado del tamaño y la calidad del gasto público, es mucho más complicada que la del año 75, que del 80, que la del 90. ¿Más? Ahora tenés un gasto público. Y claro, sí, en esa época el gasto público consolidado eran 30 puntos de Producto Bruto, hoy lo tenés en 46, 47, 48 puntos de Producto Bruto, con una calidad espantosa, además tenés una carga tributaria fenomenal. Entonces, para reformar, para lograr el equilibrio fiscal, la única manera que hoy tenés de lograr bajar la inflación es bajar el déficit. Y para bajar el déficit te vas a tener que bajar el gasto, porque no tenés forma de financiarte. No tenés acceso al mercado de crédito internacional, no tenés lugar ya en el mercado interno para conseguir crédito, no hay más capacidad contributiva de la gente, lo único que te queda es emitir moneda. Ahora, Entonces, yo pregunto, ¿para qué arreglamos con el fondo? ¿Para qué arreglamos con el fondo? Pero con el fondo arreglaste un papel que no se va a poder cumplir. Eso es evidente. Te darán un waiver, te darán otro waiver y después vemos qué pasa, qué sé yo, no sé. Pero, dicho esto, yo te digo, mira, acá si no hay un acuerdo de una coalición política lo suficientemente amplia y con respaldo de la población, para entender que la Argentina requiere de reformas muy profundas, desde una reforma monetaria, pasando por una reforma del Estado, pasando por una reforma tributaria, porque es un caos el sistema tributario, por una incorporación de la economía argentina al mundo, por una reforma laboral, en fin, una serie de cosas que hay que hacer, son 7 grandes medidas que habría que tomar a mi entender. Si no hay respaldo político, nadie puede, acá no hay no es cuestión de sacarlo a Guzmán y llamarlo a José, a Pepe o a Pedro para que resuelva el problema, porque no lo van a poder resolver. Para nada, no es un problema de Guzmán ya, es un problema de la política. Y la dirigencia política tiene que lograr un acuerdo de políticas públicas mínimas a llevarse a cabo durante varios años para que esto funcione. No lo vas a resolver en 4 años, en 4 Qué años difícil vas a girar el ver ese brazo. acuerdo en la previa de un año electoral, ¿no? Qué difícil imaginarlo cuando están jugando ese al todo Y o bueno, nada. magia no hay, Marcela, en esto, ¿eh? Acá no hay magia. Roberto, te agradecemos muchísimo el contacto como siempre. Para que sepas, siempre es muy bueno tu aporte. Ricardo, te dejamos el cierre del bloque, tenemos que ir a una pausa. Acuerdo político, ¿está cerca o lejísimos? Yo lo veo lejos, coincido con Marcela, me parece que en este año y medio va a ser difícil. Ahora, convengamos que las señales económicas y las noticias económicas de este año y medio pueden ser muy desagradables en tanto y en cuanto el gobierno no tome algún ancla, que a mi juicio sigue siendo la hoja de ruta del acuerdo con el fondo, y la explicite en términos de convencimiento de poder y querer cumplirlo. Después, las contingencias existen, pero me parece que un gobierno fracturado políticamente, un gobierno que no tiene puentes de diálogo con la oposición, no logramos consensuar una ley de alquileres en la Argentina. Sí, es bravísimo lo que está ocurriendo con los alquileres. Venía escuchando recién en el auto un legislador planteando el tema de los créditos UBA. Podemos discutir o no, pero pasaron 2 años y medio. Un gobierno que recién hace una semana firma el gasoducto de Vaca Muerta que hubiese resuelto una buena parte de los problemas de dólares que tenemos hoy. Bueno, muy difícil. Si adentro tienen esos problemas, imaginémonos construir puentes hacia afuera. Y del otro lado, obviamente. Sí, vos decís cosas que no hace falta hacer un pronóstico demasiado sofisticado. Hay que hacerlo o hay que hacerlo y no lo hacemos. Hay consensos básicos y son de sentido común. Y no se han hecho. Bien, bueno, Ricardo, nos quedamos más tranquilos entonces. Como para irse a comer relajado. Gracias por haber participado en Para que Sepas. Gracias a ustedes. Ya volvemos después de esta breve pausa.
Hoy llegamos al punto seguro número 100, que son dispositivos que están en todos los barrios de Vicente López, en cada rincón de Vicente López. ¿Qué significa tener un punto seguro cerca del barrio para nuestros vecinos? Más monitoreo 24 horas, más videovigilancia cerca de zonas de escuelas, de centros comerciales, también en plazas y zonas de clubes de barrio. Y por supuesto la posibilidad para el vecino de poder contactarse de manera directa con este centro de monitoreo. Así que es un paso más que venimos dando en materias de política de seguridad. El punto seguro es un sistema de emergencia, una alerta temprana. La persona que ve una emergencia o sufra algún episodio de inseguridad puede oprimir el botón que está dentro del punto seguro, se comunica con el 109, allí se lo atiende y se direcciona el domo que está posicionado cerca de esa columna para poder visualizar permanentemente a la persona y brindarle asistencia. Esta es una política que iniciamos con Jorge Macri hace ya 2 años, en donde instalamos el primer punto seguro y hoy llegamos al 100, así que poder continuar con esas políticas de seguridad que implementamos juntos hace tiempo es muy importante para todos nuestros vecinos. Último tramo de Para que sepas, Martín Angulo, novedades en el caso Villa. Finalmente, mañana, 10:30 de la mañana, Sebastián Villa se va a tener que presentar a declarar en indagatoria en la causa en la que está acusado de violación. Y digo finalmente porque en rigor la fiscal Vanessa González lo había citado para el viernes de la semana pasada. Su defensa pidió una postergación por 2 partidos que Villa tenía que jugar con Boca y finalmente mañana se va a tener que presentar en indagatoria. Él tiene la posibilidad de negarse a declarar, como todo acusado en una indagatoria es el momento de ejercer su derecho de defensa y cada uno lo hace como quiere, puede declarar, puede negarse, puede declarar y no contestar preguntas, presentar un escrito, lo que quiera. Su defensa semanas atrás había dicho que si Villa era citado, iba a declarar, así que la expectativa está puesta en qué es lo que va a decir Sebastián Villa respecto de la acusación de haber violado a Tamara Dolván, una chica que hace algunas semanas públicamente salió a contar la historia del caso. Algunos por estas horas se preguntaban, en la indagatoria, si la situación de Villa se complica, ¿puede quedar detenido? La respuesta es no. ¿Por qué? En la provincia de Buenos Aires, la indagatoria la llevan adelante los fiscales. Las órdenes, la detención de cualquier persona la hace un juez. Y en este caso, el juez de la causa, semanas atrás, rechazó detener a Sebastián Villa a pedido de la Fiscalía porque entendía que, por el momento, los elementos de prueba que había en la causa no alcanzaban para detener a Sebastián Villa. Si mañana la fiscal considera que puede surgir algún elemento nuevo y principalmente la declaración de otra víctima en estas últimas horas que dijo que esa misma noche Sebastián Villa intentó violarla, no la violó, intentó violarla, pero que optó por no presentar la denuncia, por lo tanto ahí no hay una causa judicial, pero eso puede generar un nuevo contexto. Eso te iba a preguntar. Los nuevos testimonios que aparecen entre la citación a indagatoria de Villa, sí, la postergación de la indagatoria porque se va a jugar a la pelota afuera, vuelve ahora. ¿Estos nuevos testimonios sí, se incorporan a la conversación, a la indagatoria? Están en la causa. ¿Qué pasa? Esta chica optó por el momento de no presentar la denuncia. Ahora, si no presenta la denuncia, ¿cómo está en la causa? ¿Se lo toma de oficio? Porque una chica que estuvo en la fiesta se presentó a declarar como testigo y dijo que ella había visto otra situación, que previo a la situación de abuso sexual de Tamara Dolván, otra chica identificada en el expediente, porque su nombre no lo hizo público, como F, contó que F había estado en la habitación con Villa, que escuchó gritos y que salió llorando con la bombacha rota y después le contó que Sebastián Villa había querido violarla, había querido abusar de ella, que no se llegó a concretar. Esta chica F al día siguiente declaró en la causa y confirmó esto. Dijo, sí, esto ocurrió, pero yo no quiero presentar por el momento la denuncia. Como los delitos sexuales son delitos que se conocen como de instancia privada, es decir, el Estado por sí solo no puede intervenir, al no hacer la denuncia no hay causa por este nuevo hecho. No se la puede forzar. Pero es un marco para la actual, digamos, ¿no? La fiscal puede decir,
con este testimonio yo tengo un marco de lo que ocurrió esa noche en la casa de Sebastián Villa que le permiten armar un estado de situación para eventualmente reforzar su acusación contra el jugador de fútbol. O sea que mañana vamos a llegar a este programa con resultados de la indagatoria. Sí, mañana Villa tiene que presentarse, 10:30 de la mañana, puede durar poco, puede durar mucho, dependiendo de si Villa decide declarar, si decide contestar preguntas, pero ya mañana vamos a saber la situación del jugador de Boca y cuáles son los próximos pasos a seguir que va a tomar o que puede llegar a tomar la fiscal de la causa, porque el hecho central, por lo menos en esta etapa, que es la indagatoria de Villa, ya va a estar cumplida. Vos lo sabés, Marce, pero la gente no. Nosotros tenemos una rutina y temas que van dando vuelta. Yo muchas veces no pregunto de qué se tratan, para sorprenderme más al aire y poder ser más natural en la conversación. Particularmente no quise indagar nada, porque encima íbamos con la tapa de Boris Johnson peinado y todas esas cosas. El título dice La bestia de Biden. No, así no. Señor, es el presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo va a decir eso? No, chico, la bestia del auto. ¿No es cierto, Dari? Claro, porque se puede dar lugar a malas interpretaciones. Pero no, la bestia es el auto, el Cadillac One. Ustedes saben que el Air Force One es el avión presidencial de Estados Unidos, un Boeing 747, pero nuevamente está llamando la atención ahora de los españoles el Cadillac One, la bestia, como la llaman. Este vehículo blindado, que es el vehículo especial en el que se traslada el presidente de los Estados Unidos. Lo tuvimos acá con Donald Trump como presidente cuando vino para la cumbre del G20, que fue realizada en Buenos Aires en 2018. ¿Es el mismo auto? Es el mismo auto, exactamente. Se está pensando ahora quizás en modernizarlo, pero bueno, es una cosa realmente impresionante. 5 metros de largo, tiene un blindaje con 20 centímetros de espesor, no solo en lo que sería el chasis en general, sino en las ventanas puntualmente. 5 capas de vidrio templado, resistente a balazos de una Magnum calibre 44, casi para que nos demos una idea. 13 centímetros de vidrio. Exactamente. Las ventanillas. Exactamente. ¿Tendrán levantador automático? No se levanta, solo se levanta la ventana del conductor, no la del resto, o sea, de donde va el presidente, no se levantan las ventanas. Cierre absolutamente hermético. ¿Por qué cierre absolutamente hermético? Porque está preparada, entre otras cosas, para sobrevivir a un ataque químico que pueda caer sobre el presidente de los Estados Unidos y que no entre el gas tóxico al interior del habitáculo. O sea que debe tener hasta tanques de oxígeno el propio. Tiene, el propio por supuesto, auto. tiene tanques de oxígeno, tiene armas, tiene lanzadoras de gases lacrimógenos en caso de que, por ejemplo, necesite el presidente escapar de una situación de eventualmente un tumulto social, pongámosle, y entonces hay que dispersar una multitud. Tiene lanzadoras de granadas de gas lacrimógeno. Es la que tienen, perdón, digo, la bestia es la que usan todos los presidentes de todos los presidentes de Estados Unidos. Todos se Unidos trasladan en este tipo de automóvil. Claro. A mí me tocó en una cobertura una vez, en un evento donde había un presidente de Estados Unidos, ver cómo era. Tienen algo que me pareció muy extravagante, un mecanismo de dispersión de seguridad, porque vos lo ves y decís, mira el auto este. La bestia lo conoce, es muy popular en Estados Unidos, pero para que no sepan cuál es el auto verdadero, muchas veces cuando no quieren que el presidente sepa a dónde se dirige, hay réplicas. Entonces vos tenés 20 de esos autos yendo siempre hay por calles una caravana para que no puedan ser interceptados. Donde vos no sabés una caravana exactamente de bestias, básicamente. Claro. Bueno, otros datos más. Por ejemplo, neumáticos. Porque claro, ¿qué pasa? Y si te pinchan los neumáticos, no. En los eso neumáticos pensaba, ¿no? están... Que acá en el Gran Buenos Aires te dejan sin neumáticos. Claro. Te ponen Miguelitos. Bueno, no pasa nada. ¿Por qué? Porque vení, Biden. Vení, animate. Vení con la bestia. Dale, vení con la bestia igual del conurbano. Dale. No pasa nada porque al interior de los neumáticos tiene una cobertura de Kevlar, que es el material químico que se utiliza, por ejemplo, para los chalecos antibalas, que es una tela química casi prácticamente impenetrable, que lo que genera es que puede estar desinflado y pinchado el neumático, pero igual la estructura se mantiene de forma tal que el vehículo puede seguir avanzando. Tiene cámaras de visión nocturna ubicadas en el frente del vehículo que le permiten, por ejemplo, en caso de una oscuridad absoluta... Bolsa de sangre para transfusión. Bolsa de sangre con la sangre compatible del presidente. Bueno, exactamente. Obviamente, Ahora, quiero preguntar cómo se trasladan los mandatarios acá porque un dato preocupante. Si Alberto Fernández estaba pensando en comprar una bestia, que no lo haga.
Porque es motor diésel, funciona a gasoil. Suena Así que muy se bien. Acá no podría andar. Y descuento que tiene GPS, porque a veces a Biden le falla un poquito la orientación, ¿no? Che, hablamos de bestias, pero está el bello del otro lado, el bello y la bestia. Había pensado en la misma presentación y no me animé. Ay, yo que sos 5. No me animé. Yo sí, lo hago por vos. Eddie, ahí está el yo iba a bello. decir, ya que hablamos de bestia. Apareció el bello, querías decir vos, ¿no? Eso querías decir. ¿Cómo estás, Dios. Adri, desde Atlanta? Una cosa es la bestia y otra cosa es el bestia, ¿no? ¿Por qué estás tan de entrecasa hay de hoy? todo, sí. Estoy muy de entrecasa porque, mirá, afuera es noche y llueve tanto, ven a mi lado, me dijiste, hoy tu palabra es como un manto grato de amistad. ¿Cuánto hace que no escuchaba ese tango por la vuelta? Es un desastre, realmente, cómo estaba lloviendo recién, granizaba finito. Ahora paró un poco para dejarme mal el tiempo. Pero sí, exacto. Llovía muchísimo. Tuve que venirme porque no se podía hacer nada. Estoy de entre casa, sí, hasta en medias estoy, pero bueno, no le iba a mostrar ese detalle. No, sí, yo quiero ver tus pies. ¿Cuánto calzás, Adri? Vamos a ver si a ver, espera. Levanta el pie. Te voy a mostrar porque va a ser más fácil. A ver. Ahí la tenés, Ahí está, mirá la media. Rayada. ¿Quién es team rayado en este equipo además de Adrián Sack? Te van con la media rayada. ¿Vos ves media rayada? Quiero de esas porque hacen juego con la corbata que me prometiste que me traías. No, yo te la voy a llevar, ya la tengo. Pero no está entre las cosas que les iba a Escuchame, mostrar hoy. Adri, Mirá. no estás muy bien de elongación. Sí. Perdón, no te lo puedo dejar pasar. Vamos a tener que empezar yoga. No andás muy bien de elongación. Mirá, es casi, yo iba a hacer una disciplina más feminista, que es de yoga, es Gina Ga, ¿no? A ver si entendieron el chiste. Gallo, gallina. Bueno, ¿listo? Bueno, no sigo. No sigo, bueno. No, bien, pero no, realmente es casi un milagro que me acabe de levantar íntegro. Lo que pasa es que ese tipo de cosas no están en mi departamento de habilidades, digamos. Yo me reservo. Mientras no para te tire el otras cosas. ciático, Pero bueno. me dijeron que estás armando la valija. Por porque ahora. están todas las fans acá esperando que vengas y te agarramos justo, in situ. Exactamente, y de eso les quería hablar. Miren, hoy compré esta valija con los flamencos. Cuando la compré, mi mujer me dijo, una más fea no había. A mí Por me favor. encanta, Adri, esa. ¿A vos te encanta? Bueno, sí, está me bien. parece simpática. Te la dejo entonces. Te voy a decir una cosa. Esa se ubica fácil en la cinta. Para decirle a Laura que y en la nadie cinta... se va a animar a robártela. Es que en la cinta la descubrí fácil. Si tenés una negra como me pasó a mí o una azul, no la encontrás nunca. Pero son esas dos cosas, Marce. Y le tenés que poner. En la cinta la ves fácil. ¿Y quién te va a robar la valija de los flamencos? Hay que llevarla de los Exactamente. flamencos, ¿no? De los flamencos. Hay que tener ganas. Pero bueno, lo que pasa, yo la compré porque era más grande, no por una cuestión estética. No porque uno sea más siempre barata. tiene que fijarse en el tamaño. Claro. No era más barata. No, más o menos, estaba ahí. Pero de las que había disponibles, era una de las más grandes. Entonces vos acordate que siempre cuando viajás por clase turista, podés llevar hasta 23 kilos. Normalmente son 2 valijas de 23 kilos por pasajero, ¿no? Y bueno, yo lo que estaba tratando de pensar, había muchas cosas que me llaman la atención, de cosas que piden los argentinos, ¿no? Vos decís, ¿qué te van a pedir? Zapatillas, que es lo peor que te pueden encargar porque te ocupa un montón de espacio, por más que pese poco. Y vos le decís a un argentino, te la llevo sin la caja, y te miran como, medio como diciendo, ¿viste? ¿Cómo me vas a traer sin la caja? Muy argentino eso, también de pedir que todo sea totalmente nuevo, ¿viste? No, yo no voy a comprar algo que sea reacondicionado. No están acostumbrados a los mercados voluminosos de acá, donde tenés una variedad de precios, al haber tantos productos, que hace que haya un mercado del refurbished, del reacondicionado. Pero bueno, son cosas culturales que todavía nos cambiamos. Mira, te voy a mostrar qué piden, qué cosa rara piden. A ver. Por ejemplo, voy a tapar la marca, pilas. Sí, pilas claro. AAA. Si salen Hay re un caras. mito, no. Sí, son este paquete que es de... ¿Cuántas son? 20 y pico. Vale $13. No es Adrián, tanto el precio. ¿Sabes cuál es el mito? Que duran más. El mito es que las de acá. El mito es que estás traficando pilas, son un montón, ¿no? Lo querés No, poner en pero cana, lo voy a llevo esperar en tres- Ezeiza. 3 paquetes de eso. Mira, en cada me van a meter. Yo tengo una amiga que es Está conductora de convencida. ahí de 24, que es conductora de 24. Cuando es un programa, creo que se llama Para que sepas, que te encarga esto, por ejemplo. Mira. No, vos sos. Esto, ¿Y qué pueden cargar pagano? Me pare- Drogas legales. claro. ¿Qué es Son eso? drogas legales, sí. Es un ibuprofeno. Amigo, con uno no hago pero nada, es ¿eh? que-
Por favor, te pido Con una tráeme cenada, 20 no, de no, esas. ya sé. Yo te No, voy a pero esa explicar, misma vamos a amiga, vos le explicarle a la escribí- gente, vamos a explicarle, porque si no queda Dale. como... Es una composición mágica y única, y ahora me van a empezar a escribir todos los médicos, empezando por los míos, son médicos que dicen que tengo cierta predisposición a aferrarme a esta droga. Es una combinación de ibuprofeno con algo que acá, no quiero decir la marca, está en los jarabes, sobre todo de los niños, que genera cierta somnolencia. Un antihistamínico. Sí, que es un antihistamínico. Entonces, en la combinación, personas como yo, que son alérgicas y además tienen problemas de dolores, como me pasa con la columna vertebral, es mágico. Y es PM porque la tomás a la noche y... Está. Pero es legal, ¿eh? Y aparte es de venta libre. Pero clonazepam, todas esas cosas no. No, eso ya tenés, Sí, necesitas la- receta para eso, Eddie. No. Esto se otra? vende en Me quedo- over the counter, o Eso sea, es son mágico, pero acá no medicamentos hay. que los sacás de la góndola. Venta directamente. libre, venta libre. Y está esta bien. combinación no, pero a la vez cuando venís de Argentina traes otros remedios como por ejemplo los que son para el estómago o para el hígado, que acá no se venden abiertamente. Todos los medicamentos que son para la digestión acá siempre se limitan a los antiácidos. Mirá Entonces vos. hay algunas composiciones que acá están prohibidas para venderlas de venta libre. Entonces es un ida y vuelta. Esto es perfectamente legal en la Argentina también, en todos lados. Solo que además vienen de 200 miligramos. O sea, en Argentina 600, 800, como si nada, en un solo comprimido. Un analgésico Entonces, hay, descongestivo, digamos... Hermoso, te inflamatorio. digo, hermoso. Una experiencia hermosa con ese analgésico. Claro. Y después, Claro, ¿qué más vas bueno, a pero traer? de- A ver. Bueno, tecnología, esto es para mí. Yo tengo una foca, como le dice, un Focus del año 2008, que todavía lo uso allá, y le voy a cambiar el estéreo, le voy a poner uno con pantallita para estar acostumbrado a los estándares de acá cuando vas manejando y no tener que exhibir el celular, que es peligroso en la Argentina hacerlo, Están robando dejarlo mucho acá en la celulares, parte ¿eh? del parabrisas. En ¿Cómo me decís? los semáforos se están robando muchos celulares, así que no te vengas disperso que acá... Por esa razón, esto es más discreto, justamente es una pantallita que sale y se vuelve a ocultar una vez que lo estacionás, con lo cual está bastante bien. Menos mal que lo estoy contando en televisión, pero Sí, bueno, claro. no es nada. Mirá, es un detalle. Después, por ejemplo, mi madre me pide este tipo de cosas porque también hay una idea de que justamente duran más los utensilios, ¿no? Como por ejemplo, acá agarré una, por ejemplo, nada más que es estas cacerolitas, que son fáciles de lavar además. Ahora, bueno, le estoy claro, diciendo es de- este tipo de cosas. Mirá las cosas es de que teflón. pedimos, ¿eh? Pero esa te entra un par de huevos nomás para poner duros. Depende. Yo no dije nada. Yo no te estaba hablando de ropa interior, te estaba hablando de esto. No, que, los huevos- bueno, los huevos duros, ¿dónde los digamos, haces se vos? puede batir. ¿Los huevos duros dónde los haces? Normalmente. Y tengo un recipiente un poquito más grande que ese, digamos, ¿no? A veces yo hago de 6 los huevos duros, porque después los voy guardando en la heladera. Cuando se me antoja ponerme a dieta, lo voy usando. Está bien, ¿no? pero creo que tengo uno. me quedé ahí que interesado. Me lo pidieron del museo. Me quedé interesado en esa cacerolita, Ay, que sí. supongo que debe ser de teflón o algún Sí, material teflón. antiadherente, que no se Sí, sí. pegotea. Tiene antiadherente. ¿Para qué la quiere Sí. mamá esa cacerola? ¿Para hacer qué? Hace de todo, mi mamá se encarga, Salsas. aparte de ser repostera, cocina mucho y hace, sí, por ejemplo, hace salsas. ¿Qué más? Pues acá lo tenés, ¿ves? Yo intenté puede una vez hacer una bueno, tortilla en una de esas, Eddie, tuve una muy mala idea. Una tortilla alta, Claro. ¿no? Sí. Muy alta. La cantidad de huevos que alcanza. gasté. Es que las dimensiones, no de esta en particular, pero hay muchas que son muy diferentes, los recipientes culinarios, ¿no? Sobre todo para hacer tortas. Yo otras veces ya he llevado, entonces esta vez no voy a llevar. Pero para hacer, por ejemplo, los pancakes o los cupcakes, cualquiera de los dos, andan perfectamente. Después estas pequeñas cosas que dicen que las ferreterías de allá ya no quedan, estos ganchitos Sí, autoadhesivos sí. que no dañan la pared. Tenés razón. ¿Qué pasa? Es verdad, no hay. Claro, Están que los vos de le plástico tirás que de se atrás. despegan al toque. Tienes razón, no conseguís de metal ya. Bueno, y después les quería mostrar otra cosa, que esto es importante por estos tiempos que corren, que hay que tener cuidado porque hay regulaciones aeroportuarias para llevar este tipo de material. Acá adentro no sé qué hay, pero ya podés verlo. Mirá, acá te advierte que hay baterías de litio en el interior, que el artefacto que estás Ajá, llevando mirá vos. tiene baterías de litio y que por lo tanto hay que llevarlas aparte, nunca conectadas, ni nunca de una manera que se pueda conectar accidentalmente.
No puede, por ahí, ahora te preguntan, en este tipo de valija que vas a llevar cosas, dice, ¿usted lleva armas, lleva granadas, lleva explosivos? Vos decís, por supuesto que no. Y al final dice, ¿lleva baterías de litio? Y decís, ¿qué hago acá? Claro. ¿Viste? Justamente, la llevo a bordo. Claro, por eso, pero si están desconectadas, y en este caso no sé ni lo que es, vamos a mirar. Porque estas son cosas, esperá que, ahí está. Claro, que, te mandaron que a tu encargan. casa, compraron y te mandaron a tu casa. Claro, exactamente. Acá está, estas son las cajitas Mientras, que contame vos algo. recibís por Amazon. ¿Cuántas te cuento. personas te pidieron cosas o estás trayendo cosas? ¿Para cuántas? Bueno, es siempre un círculo, son bastante respetuosos, la gente se ha vuelto más respetuosa Menos con mal. eso, pues ya he puesto tantos límites que ahora ya aflojé un poco. No, a veces, viste, algún amigo, por ejemplo, acá, bueno, tapamos la marca, pidió un celular, viene solo el celular, pero el celular tiene batería de litio. En este caso, en estos modelos, se puede retirar, entonces lo que o no viene instalada todavía. Entonces, como la llevas aparte, no hay problema. El tema es que la batería no se pueda activar, te lo preguntan. A veces es un poco aleatorio, depende de realmente de quién puede ser el que te encarga este tipo de cosas, ¿no? Después tengo, no sé, este tipo de cosas también. ¿Qué es eso? Que dicen que son distintas. Esto es ver. una linterna. En realidad es una linterna que viene, en su interior tiene como una navaja que viene con todos los... Que viene con el cuchillito, con la tijerita, con la lima. No como la de MacGyver, ¿se acuerdan? Eso, multiuso, con Yo iba a decir Dora la muchas Exploradora. herramientas a la vez. Sí. Claro, bueno, Dora la Exploradora, o cómo se llamaba el masculino de Dora la Exploradora, Diego. Sí, Ahí es está, una mirá, me acuerdo, marca, mis chicos miraban eso. hay una marca suiza muy famosa que casi es sinónimo de ese tipo Claro. de instrumentos. Martín, ¿vos le pediste algo? No, exactamente. ¿Te dormiste? Me extraña que no le hayan pedido lo que creo que le pediríamos. Golosina, ¿no? ¿Dólares? No, bueno, pará. Es un banco, Adrián. No, dólares. Pero te vas a Microcentro y conseguís. Bueno, pero acá que los traiga un Pero los souvenir. dólares los llevo para mí, Claro, en todo mira, caso. lo va a Entonces, gastar. hay que enriquecer al país que está falto de dólares. Entonces vos vas y te los tendrían que cambiar. Pero bueno, teóricamente uno es una especie de pequeño héroe. Por decirlo. Claro, estoy Acá hay repatriando mucha divisas, gente que te va a loco, ¿qué querer pasa? cambiar, Adri Isabelo. Viste, tené cuidado porque está subiendo el blue. Sí, cambia de a poco. Cambia de a poquito. Sí. Cambia ¿Qué de es poquito. eso? Sí, Ahora, sí, vos no sea tenés cosa. una especie de vocación de Papá Noel, ¿no? Sí, Porque sí. ahí te falta el trineo y los ciervos, los renos para Sí, traerte o todo por ahí eso, va a ser ¿no? una No le des diferencia, idea. ¿no? Y hacer jo, porque traes así regalos para todo el mundo. Sí, hago jojojo todo el tiempo hasta que veo el resumen de la tarjeta después. Pero bueno, no, la mayoría de la gente, hay cosas que las encargan. Acá tengo algunas nada más, mañana van a ¿Estás llevar trayendo otras. una manta? Otra cosa. Toalla. No, es Ah, una una toalla. toalla. Esto. Una toalla. Es un toallón. Y pero Un toalla, toallón. si acá Esto es lo que me tenemos dicen toalla. mucho. Sí, pero de este tamaño y de algodón es bastante difícil que no te queden, por más que las laves con suavizante y todo, que no queden suaves. Y que además te cubran todo el cuerpo, ¿no? Porque es Claro. algo que no... Yo estoy viendo que allá, las que compras en supermercados... Tipo hotel. Bueno, claro, son por ejemplo. toalla tipo Ah, hotel. son que esas te tipo cubren. grandes, Claro. anchas. Ah, Eddie, no me daba Claro. cuenta. Claro. Estás Se llaman- sudando, Adri, Ahí tenés está, ¿ves? calor hoy. Se llaman tipo hotel porque son las que te aparecen Existe, en la ¿no? valija y decís, ¿y esta? Es del hotel. Mirá que Sí. hace frío cuando vengas acá. No sé No, qué no. temperatura estás viviendo allá, pero acá tenemos hoy un buen día extraordinario para lo que veníamos teniendo, con 15 grados, casi 16 en este momento. Pero estamos con Mirá, frío, hasta no que sé. llovió no hacía tanto calor, hacía solo 34 grados, solo. Estamos recordemos, Adrián. en Georgia, que es un estado algodonero, ¿no? con Haceme un temperaturas muy favor, altas. haceme un Sí, favor sí. con la toalla. Pasátela un poquito así por la cara, Claro. a ver qué Es para sensación regalar. te da. No, pero es para regalar. No, pero esta es claro. para regalar, no puedo la ser tan tiene que lavar. grasa, Zunino. No, pero no digo que te seques No, la no. transpiración. Digo que veas, que nos cuentes la sensación, claro. Que nos cuentes la sensación de Esto, sí. de pero suavidad, justo, claro. Mirá, te puedo hacer así. Claro. La tendría que guardar en un cajón, en realidad, ¿viste? Como hacían en las viejas publicidades de los 80, como acariciar. para demostrar que es realmente esponjosa. Sí, y además te dura varios lavados, aún si no la usás con suavizante. Yo estoy para la publicidad, ¿eh? Está genial, Adri. Pero- Te Hijo, quiero no, decir si una esto fuera cosa. poco, Realmente señora. está bueno. ¿Cuándo tomas el avión? Dale. El viernes a la noche, pero voy a tener que Antes. ir muy temprano. Atención, Sí. información para argentinos, hay que ir como
4 horas antes por lo menos porque es un caos. Y A aparte esta con- piquete de piloto. Y aparte Mañana con hay piquete de tantas, piloto. con tantas cosas que traes por ahí, si te toca Canal Rojo, Adri. sonaste. Adri, se nos acaba el tiempo. Sí. Escúchame, te No, dejo la tarea para me mañana. Me conocen. Acá estamos todos esperando Sí. ver tus huevos. Dice que este refugio de huevos que tenés en la heladera, de que haces de A6. Así que para mañana, Claro. los huevos duros. Sí, en otros Gracias, programas. Adri. Ya me lo han pedido en otros programas, pero bueno. Sí. Te mandamos un abrazo. Después Nos quedamos hablamos, sin por ahí. tiempo. Bueno. Mañana nos Chao, recontamos yo a las también. 19. Nos fuimos al pasto y ahora viene Vivi Canosa. Quédense Sigan que en la llega 24. ella. Hasta mañana. Para vos, Visurino.